Eh, Voy a ponerlos al silencio para comenzar. Permítanme hacer eso. Y quería simplemente darles la bienvenida a todos y agradecerles por participar en esta tertulia. Bienvenidos los invitados también fuera del grupo de exjesuitas. Bienvenido Jorge Silva Luján, nuestro conferencista esta tarde. Tuvimos el privilegio de conocerlo, Bernardo Nieto y yo, cuando recién salidos de la Compañía de Jesús, por allá hace 50 años exactamente, imagínate Bernardo, él cursaba sus estudios de bachillerato en el Colegio San Carlos de Bogotá. Bernardo enseñaba allí literatura y yo era profesor de historia de la filosofía. Bernardo se encontró con Jorge hace poco tiempo y bueno, mirando su hoja de vida en LinkedIn, la cual les envía a todos, me he dado cuenta que hemos recorrido con Jorge caminos paralelos, trabajando con multinacionales, especialmente en el área de desarrollo y liderazgo del talento humano. Pero bueno, le dejo a Bernardo que nos lo presente antes de su presentación y nuestro diálogo posterior. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Muchísimas gracias de verdad, Jorge, por haber aceptado esta invitación. Mientras se unen más compañeros, les quiero contar que después de que dejamos a Jorge y a su hermano Gabriel como adolescentes del Colegio San Carlos, pasaron bastantes años sin que nos volviéramos a encontrar. Yo estaba en UNICEF trabajando con otro grupo de personas en una de esas campañas, diríamos nosotros, para la protección infantil. Y esa particularmente trataba de defender a los niños de la pornografía infantil. Y la iniciativa se llamaba Internet Sano. No tenía yo la menor idea de que Jorge estaba al frente de Microsoft en Colombia. Pues allí estaba, junto con Ramiro Valencia también, que coordinaba muchos de estos trabajos y entró a apoyarnos definitivamente. Lo invitamos a UNICEF, tomamos un cafecito y bueno, el reencuentro fue muy grato. Y desde entonces hemos tenido de alguna manera contacto hasta cuando más recientemente, antes de la pandemia, lo volví a contactar porque estaba ya no en Microsoft México, sino también en Amazon, con la idea de poder servir para alfabetizar. Bueno, ustedes ya me conocen esta lora, 32 millones de latinoamericanos. Pues Jorge ha sido el compañero con quien he podido contar en este trabajo y con su compañía esperamos sacar esto adelante. Jorge se ha dedicado a hacer las cosas bien, es mi mejor definición, a servir bien, con cosas significativas para el ser humano. El trabajo que ha desarrollado también con la Corporación Día del Niño en juegos que desarrollen el pensamiento y que protejan a la niñez en sus derechos es muy loable. En fin, toda esa cosa ustedes la pudieron leer en la hoja de vida que nos compartió Darío, pero Jorge ahorita nos podrá comentar sobre esto. Tenemos muchos deseos, Jorge, de escuchar de tus experiencias sobre liderazgo, tecnología, lo que significa la transformación social y el servicio a los demás. Muchas gracias. Sé que llevas alma de benedictino. Así alguna vez te lo escuché decir. Así es, y justo quería empezar con ese comentario porque pues es un honor estar en esta comunidad acompañándolos el día de hoy, pero para no sentirme tan lejos de ustedes iba a decir justamente que yo no soy ex jesuita, pero sí soy casi benedictino, porque, porque siempre estudié en el Colegio San Carlos, una comunidad benedictina en la que realmente pues me sentía muy en casa y bueno, ya les contaré más adelante que pasé por un tema de cáncer cuando tenía 20 años. Eso me acercó más al colegio, a los benedictinos, obviamente al tema de la fe. Tanto así que cuando el padre Sebastián Schmidt, que era un padre muy importante en la comunidad benedictina del colegio, nos casó a mí y a mi señora Claudia. Cuando estábamos adelante, en el momento crucial de la ceremonia, le habla muy pasito a mi señora y le dice, Claudia, te recuerdo que tú no lo quitaste a nosotros, ¿no? Y no pudimos sino reírnos los tres del comentario del padre Sebastián. Entonces sí, casi benedictino. Qué bueno, Jorge. Bueno, adelante. Bueno, pues Te mil gracias escuchamos por con invitar. fruición. Gracias.
Tengo autorización para presentar, para compartir Sí, sí, pantalla. claro. Ah, Adelante, bueno. adelante, sí. Entonces voy a compartir, dame un segundo acá el contenido. Y yo creo que lo mejor va a ser inclusive compartir, bueno, este PowerPoint, yo creo. Me dicen si lo están viendo. Eh, Cuando lo estén viendo, me dicen, por favor. Ya, no, ya. ok, Sí, Liderazgo, desarrollo humano y tecnología. exacto. perfecto. Ahí estamos, sí. Entonces, pues ahí me siento cómodo con eso. Bueno, pues Si la empezando. pones en pleno, eso, ahí sí, perfecto. Sí, sí, la estaba probando primero y después la puse ya en modo presentación. Bueno, pues mil gracias por la invitación, de verdad que lo disfruto mucho y pues tengo un respeto y mucho cariño por mis dos ex profesores, quienes no me llevan mucho tiempo, porque cuando llegaron al colegio eran también unos adolescentes como nosotros, un poquito más adelantados. Eh, Quisiera empezar un poquito por hacerle spoiler a mi presentación. La presentación es más un canal para poderles contar cosas que una presentación específica sobre el tema que ustedes van a ver que tengo ahí. Pero quisiera hacerle spoiler a mi presentación contándoles de entrada lo que probablemente les voy a contar en el resto del tiempo que tengo. Eh, Les voy a compartir lo que yo llamo mis principios o mis aprendizajes más importantes, ¿no? Y les voy a mencionar 4 o 5 de ellos y después empezamos con la presentación. El primero, y fue muy importante para mí desde muy temprano en mi carrera profesional, también en mi vida personal, pero sobre todo en mi carrera profesional, aprendí y se quedó en inglés porque trabajaba en compañías americanas y pues escribí sobre el tema en inglés y después me tatué los brazos con un mensaje en inglés, pero aprendí muy rápido que it's all about people. O sea, realmente es todo tiene que ver con la gente y si uno no está apoyado, respaldado, soportado y pensando en la gente, pues es muy difícil lograr cosas. Mi experiencia de más de 40 años desde el punto de vista laboral, básicamente confirman lo que aprendí muy rápidamente. Si uno quiere realmente tener impacto, tiene que pensar en la gente y trabajar con la gente. Entonces, esa es la primera. La segunda, que tiene que ver con la industria en donde llevo pues más de 40 años, es justamente un principio en el que creo totalmente, y es que la tecnología es el nivelador universal. Y siempre lo he expresado así, es una frase que he acuñado durante muchos años. Yo creo que en un mundo en donde, y lo voy a repetir más adelante, pero en un mundo donde la inequidad es el problema más serio que tiene el mundo, además de muchos otros, obviamente, pero yo creo que el más importante es la inequidad. La tecnología nos ayuda a cerrar brechas y eso es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Brechas en educación, brechas en inclusión, brechas en darle oportunidades a la gente, educación, trabajo, etcétera, todo a través de la tecnología. Claro, uno puede discutir, y no es el tema hoy, pero uno puede discutir también qué pasa cuando la tecnología no se usa como se debe, y era un poco el ejemplo que ponía Bernardo hace unos minutos, en los que trabajamos mucho. Ayudé a las autoridades en Colombia muchas veces a poder encontrar criminales que trabajaban con pornografía infantil y los agarramos con las manos en la masa y asesoré a los colegios que estaban involucrados en esto varias veces, básicamente pues también gracias a la tecnología, porque así era como los encontrábamos, ¿no? Pero entonces la tecnología utilizada bien es un nivelador universal, genera oportunidades, genera la posibilidad de educarse, de entretenerse, de comunicarse, de aprender, de trabajar. Otro principio que ya lo dije es que la inequidad es el problema más grande que tenemos en el mundo en este momento y por eso mi dedicación durante tantos años al tema de la responsabilidad social. Asociado a lo que acabo de decir, yo creo como un principio también que nos debemos a los demás, que la vida, además de aprender a ser felices, de crecer, es ayudar a los demás, básicamente. Y por eso durante muchos años lo he hecho a través de la responsabilidad social, a través de fundaciones que he creado desde un principio o que me han invitado a participar después. En este momento sigo siendo, pues lo he hecho durante muchos años, pero sigo siendo ahora miembro de juntas directivas de dos que quiero mucho. Una es la Corporación Educativa Colegio Los Nogales, la otra es Corporación Juego y Niñez, que la mencionó Bernardo, con la que hemos hecho algo interesante que lo comento porque justamente une los puntos que acabo de mencionar. El primero es que la tecnología es el nivelador universal. Y el segundo es que la inequidad es el problema más grande que tenemos en el mundo. Entonces, solamente muy rápido, no voy a entrar en los detalles de esa anécdota que es bien bonita, pero por razones de tiempo les cuento la generalidad.
y Bernardo la mencionó un poquito en su introducción también, es decir, fuimos capaces de inventar un juego de mesa que ayudaba a los niños que están en las zonas, niños y niñas en las zonas más apartadas del país, en la zona rural sin conectividad. Diseñamos un juego de mesa que desarrolla el pensamiento computacional en esos niños, que dicho en pocas palabras, casi que los niños aprenden a programar sin darse cuenta con un juego de mesa y de piso, porque también existe la versión de tapete, digamos, para que trabajen motricidad y para que se diviertan más. Y más de 200.000 colombianos lo han jugado y eso fue algo que hicimos con la Corporación Juego y Niñez y estábamos uniendo el tema de tecnología para que aprendieran desde muy temprana edad, estoy hablando de niños de 5, 6, 8 años, aprendiendo a programar, pero sobre todo desarrollando el pensamiento computacional para que enfrenten los problemas de una manera distinta. Y ya llegamos a más de 200.000 colombianos y más de 2.500, 3.000 colegios con docentes entrenados, etcétera, escuelas. Además de eso, también soy una persona que siente mucha pasión por el tema de la diversidad, en toda la diversidad, pero en particular la de género, y creo que como lo he enfrentado yo y en las charlas que doy y en las conversaciones que tengo, digo que para qué nos ponemos a discutir, que más bien usemos el punto de vista egoísta de la diversidad. Entonces, obviamente me preguntan qué es eso del punto de vista egoísta de la diversidad. Y entonces yo voy al punto muy rápidamente, les digo, mire, es que está demostrado que las empresas y las organizaciones que le apuestan a la diversidad son más rentables, son más eficientes, son más innovadoras, son más creativas y crecen más rápido. Entonces, el deber ser lo tenemos claro, pero no es el momento de discutirlo, así no estemos de acuerdo. Miremoslo desde el punto de vista egoísta. ¿Cómo optimizamos las empresas, las organizaciones, básicamente con diversidad? Y eso yo lo he podido probar, es decir, he tenido la fortuna de trabajar con equipos en términos de diversidad de género, pues bastante diversos. En mi equipo de liderazgo siempre hubo por lo menos 45-50% de mujeres y en la organización en total también porcentajes muy parecidos y siempre nos ganamos los mejores resultados, los concursos de ventas y teníamos muchos proyectos que eran destacados y reconocidos. Otro punto de los principios que después voy a recorrer relativamente rápido, esto es como para que se queden con el mensaje y después pasamos rápido por la presentación. Aprendí también muy temprano que los hobbies son una estrategia. ¿Y por qué los hobbies son una estrategia? Porque los hobbies me permitieron como plataforma varias cosas. La primera, estar aprendiendo de muchas cosas todo el tiempo, porque como uno tiene muchos hobbies, entonces está investigando y está leyendo y está aprendiendo y está tomando un curso. Por ejemplo, yo tengo más de 15 hobbies. Claro, se reciclan porque no los puedo tener activos todos al tiempo, pero la astronomía, la meteorología, el ajedrez, la fotografía, y puedo mencionar muchos. Entonces, eso me mantiene activo y estoy estudiando, leyendo, etc. Lo segundo es que las personas con que juego ajedrez son diferentes a los que me acompañan a ver, no sé, Saturno, que es una de las cosas que más me alegra cuando uno con los propios ojos puede ver Saturno, ¿no? Entonces, son personajes distintos. Entonces, uno se enriquece de personalidades y personas muy distintas. Y lo mismo pasa pues con todos mis hobbies, obviamente, ¿no? Es decir, el de la fotografía, que es uno de los que me apasiona mucho en este momento, pues también son personajes muy distintos. Entonces, los hobbies te ayudan a aprender muchas cosas distintas, te permiten conocer gente muy diversa y después lo que uno descubre en la labor de ser un líder, en mi caso, pues también en organizaciones de tipo fundaciones y sociales, pero también mucho en la empresa privada, que es la carrera que yo he hecho, me permiten conectar los puntos. Y lo que aprendo en el campo con estas aficiones, lo puedo aplicar muchísimo en la organización. Pues no me voy a extender ahí porque no tengo mucho tiempo, pero lo que me ha enseñado la fotografía desde el punto de vista de observar, de mirar, o sea, antes de la fotografía yo no veía los cambios de luz. Después de la fotografía tengo una percepción desarrollada y entrenada para ver los cambios de luz, saber cuál es la mejor hora y además de que pues yo puedo retar a alguien a que vea un pájaro que estoy viendo muy lejos en la distancia y a pesar de que le doy instrucciones para que lo vea, no lo ven. Yo sí, porque me entrené a observar, me entrené a poner atención, me entrené a ver la luz, etcétera. Entonces, todo esto se aplica después en el entorno del liderazgo muy fácilmente. Y por último, un poco el nombre de mi compañía que la tienen ahí, que se llama Plan de Vida. Aprendí también muy rápidamente y gracias, probablemente ellos no se acuerden, pero gracias a Bernardo y a Darío, porque fue justo en esa época y de pronto ellos no se acuerdan de la anécdota que les voy a contar, pero Plan de Vida es la compañía en la que yo soñé hace muchos años para poder seguir ayudando a la gente y hacer lo que me gusta, basado, usando la experiencia que he tenido en todos estos años. ¿Cómo empezó todo?
justamente vuelvo a los hobbies. Yo soy una persona muy apasionada, entonces cuando me meto en algo, me meto en absoluta y total profundidad y me meto con todas las ganas. Estaba en un campeonato de ajedrez en el Colegio San Carlos, cuarto, quinto bachillerato, y ahí es donde entran Bernardo y Darío. Pues me dediqué tanto a ese campeonato de ajedrez porque me gustaba tanto que empecé a trabajar al nivel mínimo en las materias y en otras cosas. Estaba totalmente enfocado en el ajedrez. Eh, para salir de eso rápido, no gané el campeonato, pero me fue bien. ¿Sí? No quedé campeón, pero me fue bastante bien porque siempre he sido muy bueno en el ajedrez porque lo he estudiado mucho. Pero lo interesante de eso es que creo que fue Darío y no he podido confirmarlo porque no lo veía desde entonces. De pronto me lo confirma ahora porque creo que fue para filosofía que me pidieron esa tarea. Me acuerdo de la tarea y me acuerdo de la situación, pero no me acuerdo si fue filosofía o español. Por eso tengo la duda, pero nos pidieron un ensayo. Y como yo no me quería alejar del concurso, del campeonato de ajedrez, hice un ensayo en donde lo que hacía era una comparación entre el ajedrez y la vida, que para mí hacía mucho sentido. Y entonces lo escribí, lo disfruté porque estaba hablando de ajedrez y lo entregué. Casi seguro era con Darío en filosofía, pero tengo que validarlo con él. Entonces, ese ensayo me quitó de encima la tarea y me pude volver al ajedrez, pero a los pocos días me llamaron los profesores, por eso menciono a Bernardo y a Darío, y me dijeron, estamos un poco preocupados por esta tarea, porque una persona de su edad que tenía 15 años en su momento, no había entrado a los 16 ni siquiera, está planteando una visión de la vida terriblemente estructurada, un poquito rígida, como un partido de ajedrez. Entonces, queremos que nos cuentes un poco más sobre esa tarea. Y yo les conté, les dije, mire, es que la vida realmente se parece al ajedrez. El adversario es pues básicamente el adversario es la vida, con el que estoy tratando yo de desplegar mis recursos de la mejor manera, controlar el tablero, lograr los mayores beneficios, sobre todo en el medio juego. Y también tiene como tres etapas. Tiene el inicio, que es donde casi todos mecánicamente empezamos el partido de ajedrez porque nadie decide, a nadie le preguntan a qué colegio quiere entrar, los papás lo ponen y punto. Entonces, el inicio de la partida es un poco mecánico, ¿no? Y están estudiadas las movidas y se lee sobre las aperturas y demás. Después viene el medio juego, cuando ya uno es un adolescente y empieza a ser un adulto, en donde realmente es donde despliega todo su poder en el centro del tablero para ver cómo va ganando posición, ¿no? Y el objetivo es, pues claro, llegar a la tercera etapa, que es el endgame, la finalización del juego, el final del juego, donde uno quiere terminar con altura, con gracia, y también cada etapa tiene estrategias diferentes. Entonces, el hecho de que yo esté preparado para el medio juego no quiere decir que esté preparado para la parte final del juego, ¿no? En la vida. Eso fue más o menos lo que escribí y entonces por eso me llamaron. Les dije que no estaba loco, que tranquilos, que me gustaba mucho el tema y que además estaba en un campeonato de ajedrez. Se tranquilizaron. No, ojalá Darío se pueda acordar de eso, pero fue una experiencia muy, muy bonita. Y a Lástima, no partir fue de ahí, conmigo, no fue no, conmigo, fue con por Darío. eso, yo creo que fue Darío porque fue español o filosofía, no me acuerdo bien, pero el hecho es que a partir de ese momento, a mis 15 años, nace mi primer plan de vida. Esa historia, esa anécdota casi accidental se convirtió en mi primer plan de vida. Y desde los 15 años vengo trabajando muy disciplinadamente mi plan de vida, que obviamente lo fui desarrollando. Claro, al principio fue un ensayo, después empecé a usar herramientas, a documentarlo, iba evolucionando conmigo en la vida y puedo estar seguro que cuando les digo que yo me considero una persona muy exitosa, y ustedes dirán, este tipo que dice ser humilde y sencillo y que sirve a los demás, y sale aquí a decirnos que es una persona muy exitosa. Y lo puedo decir de manera humilde de todas maneras porque lo que me permitió, hay dos cosas que me han hecho exitoso y las declaro de una vez. La primera, que desde el principio me di cuenta que it's all about people. Todo tiene que ver con la gente. Si la gente no te apoya, no logras nada. Y si tú no respetas a la gente y no quieres a la gente, tampoco logras nada. Y la segunda parte fue justamente porque una de mis aficiones es la aviación, me quedó fácil verlo como un plan de vuelo. Entonces, si tú no tienes un plan de vuelo, es muy difícil que logres llegar a tu destino, ¿sí? Entonces, esas son las dos cosas que me han permitido ser muy exitoso. ¿Dónde desaparece la falta de humildad, la arrogancia? Que en mi plan de vida el que define el éxito soy yo. O sea, yo no estoy definiendo el éxito con el prisma de lo que dice la sociedad, de lo que dice los papás, la familia o lo que dicen otros. No, yo defino el éxito yo solito. ¿Qué quiere decir el éxito para mí? Y lo plasmo en ese plan de vida. Y ahí es donde yo digo qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero obtener, ¿no? Y obviamente están los porqués y el propósito y demás, pero en el fondo, este es el éxito para mí. Entonces, hoy en día, yo podría decirles a ustedes que tengo la evidencia
de muchos años, porque los he guardado todos y ha ido evolucionando. Yo tengo todos mis planes de vida y los sigo revisando todos los años, en donde les podía demostrar que de todo lo que yo me he propuesto he logrado el 94-95%. De todo lo que me he propuesto he logrado el 94-95%. Y tengo la evidencia. Entonces ustedes me pueden criticar que de pronto no soy suficientemente ambicioso o que no me sé poner metas agresivas y tenemos una conversación. Ahí podríamos hablar porque, claro, esas metas las definí yo dependiendo del éxito que yo quería y ustedes podrían querer más de mí. Pero como yo lo definí, desde ese punto de vista, definiendo el éxito, no tengo la menor duda que he sido exitoso. Dicho eso, voy a pasar por esta presentación que habla de eso, del plan de vida y un poquito de mí, y voy aquí a estar controlando el tiempo para no excederme, porque ya Bernardo me advirtió que me jala las orejas si me excedo demasiado en el tiempo. Entonces, voy a seguir con la presentación y espero que conozcan un poco de mí y que vean, pues mi carrera ha sido de principalmente, claro, hice muchos roles y aprendí desde abajo y fui consultor y pasé muchas noches sin dormir y a veces no sabía si era sábado, domingo, Semana Santa o qué, pero mi carrera ha sido de líder, de desarrollo de gente, de equipos de alto desempeño. Entonces, aquí les voy a contar un poco y la idea es que ojalá esta conversación les deje algunos mensajes y al final obviamente lo abrimos para que ustedes me den su retroalimentación y hagamos preguntas. Esta es la foto que se convirtió como en mi marca personal, ¿no? Esto tuve la oportunidad de que un fotógrafo profesional en un evento de la compañía en Estados Unidos, de Microsoft, nos tomaran estas fotos y me dijo, ¿usted qué quiere tatuarse en los brazos antes de tomar la foto? Y yo sin pensarlo dije, it's all about people, porque esa es mi máxima número 1. Entonces, de ahí viene la foto y se convirtió en mi marca personal. Acá les cuento un poquito, pues también voy a pasar rápido por esto porque pues sí, yo sí creo que los líderes somos un poco el producto de las experiencias que tenemos y de las decisiones que tomamos. Yo siempre he pensado que la mejor decisión es la que uno que tomó porque nunca va a saber qué hubiera pasado si tomó una diferente. Entonces tiene que vivir con la decisión que tomó y hacer lo máximo que pueda con ella. Claro, algunas son reversibles, pero la mayoría no. Entonces, esto, y como mi tema era el liderazgo y me interesaba que sobre todo mi gente y mi equipo me conocieran en profundidad, porque creo que uno de los valores más importantes de un gerente, de un líder, es la integridad. O sea, que ellos sepan exactamente con qué cuentan, que uno sea totalmente transparente, haya total integridad y que yo sea el mismo en la oficina, en la calle, en la familia, en el baño, porque aprendí muy temprano que cuando la gente entra al baño y el gerente está ahí, lo miran, o sea, están observando absolutamente todo, hasta en el baño están observando cómo te lavas las manos, en los restaurantes, si tomas mucho trago o no, qué dices. Entonces, uno tiene una responsabilidad muy grande con eso de ser íntegro y de ser la misma persona todo el tiempo. Entonces, pues básicamente aquí les cuento, está de derecha a izquierda este timeline de mi vida. Ya la niñez la conocen, colegio católico, el San Carlos, de una familia muy grande, nosotros somos 9 hermanos, entonces las vacaciones no eran sino en fincas, donde nos encerraban mientras se acababan las vacaciones escolares, porque era imposible viajar 11 personas en avión en esa época, entonces finca cercana, una camioneta con mercado y ahí quedábamos, ¿no? Después viene la adolescencia, en donde pues empezaron el tema sobre todo de los hobbies, fanático del baloncesto, mañana tenemos final de los Boston Celtics, el ajedrez, la tecnología me capturó desde muy temprano. Yo puedo decir con un porcentaje alto de certeza que yo fui uno de los primeros colombianos que tuvo computador en su casa. En ese momento un Radio Shack modelo 1 que tenía 16K de memoria. Ustedes que independientemente de qué tan tecnólogos sean, saben que 16K es lo mismo que nada. Y con eso programábamos y hacíamos un montón de cosas. Y inclusive llegué a prestarle servicios a una aseguradora importante, cosas muy sencillas, un listado, unos totales, unas sumas, pero yo le hacía de servicio a una compañía de seguros colombiana importante que todavía existe. Obviamente en la adolescencia muchos amigos. Mi primer plan de vida, y es cuando aparece el ensayo y la anécdota que les conté, desde siempre sentía una necesidad de servir a los demás, entonces una forma de empezar a hacerlo fue con la Cruz Roja, y entonces yo era voluntario de la Cruz Roja, y entonces invertía tardes entre semana y los fines de semana, me entrenaba y aprendía primeros auxilios y cómo llevar un herido, y me iba para Monserrate y al Campín, y cuando me necesitaban, etcétera. Eso me llevó después a que cuando hubo la tragedia de Armero, yo duré 3 días sin dormir, ayudando con emisoras de radio donde grabamos los nombres de las personas que iban reportando que habían encontrado heridas y a dónde las habían llevado. Mi papá grababa el radio y después yo con unos headphones en el computador, con una base de datos DBase,
con un computador mejorcito que el primero que tuve, yo grababa los nombres y los sitios donde lo habían encontrado, si se sabía algo de cómo estaba también y a dónde lo habían llevado. Y eso se lo entregaba, en mi casa había dos carros o tres carros de los periódicos, El Tiempo, El Espectador y otro, y yo entregaba esos listados como cada 4 horas y ellos iban y los publicaban. En esa época la presidencia no tenía montado algo que pudiera hacer eso. Y yo con mi computador empecé desde el primer momento porque yo quería hacer algo y me sentía un poco impotente. Ya no estaba en la Cruz Roja, estaba preparando mi tesis de grado en la universidad. Y entonces entregaba los listados para que la gente los tuviera disponibles y salieron publicados en el periódico El Tiempo. Supieron que yo era un ingeniero de los Andes, entonces empezaron a llamar a la universidad como locos, tratando de averiguar quién era yo para ver si me podían contactar y tener más información. La universidad me busca y me dice qué es lo que está pasando, pero fueron tres días, 2 noches sin dormir, simplemente grabando nombres y generando listados para que la gente pudiera encontrar a sus seres queridos, ¿no? Obviamente fumar, sí, obviamente una etapa donde fue muy pocos años, porque después ya cuando estaba en la universidad, que es los 80s, ahí fue cuando pues, además de muchas cosas, ¿no? Bueno, tuve un accidente de carro que fue duro, pero no tan grave. Después viene el cáncer, me casé, seguía muy metido en el tema de tecnología. Mientras estuve enfermo no podía trabajar tiempo completo, entonces mucho freelance. Escribía en revistas en Colombia y Venezuela, las primeras que salieron de tecnología. Uno y Cero se llamaba uno, la otra Megabyte. Y en fin, seguí hasta que por fin me gradué, superé el tema del cáncer, fueron 5 años duros. Y ahí me gradué de la universidad y entré a trabajar en Arthur Andersen, hoy en día Accenture, mucha consultoría. Y también nació pues mi primera hija, que para mí fue muy especial, porque con el tratamiento que me hicieron para el cáncer no había seguridad de que yo pudiera tener hijos. Entonces, pero no me hice examen ni nada, sino se lo dejé a Dios. Y finalmente tuvimos 2 hijas. Perdón, No, perdón, pero hombre, es un tema, tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien, Jorge. es un tema que emociona mucho. Bueno, y después la parte profesional, continué en compañías multinacionales, todas americanas. Por eso mi cultura y mi ética del trabajo es muy americana, ¿no? Trabajé desde el principio con Accenture, después con Compaq, después con Hewlett Packard, después con Novell. Aprendí que el aprendizaje es de por vida, entonces por eso es la curiosidad siempre. Y estudiando, tenía una estrategia que me funcionó muy bien y es cada 2 años tenía que salirme de mi rutina, no importa lo que estuviera haciendo, tenía que buscar un curso en algo nuevo y salirme de la rutina un par de semanas, cada 2 años. Entonces, parecía un coleccionista de universidades. Estaba en MIT, en Harvard, en Wharton, en Babson, en ESADE, en París. Bueno, muchas, porque para mí la academia era importante. Para mí no solamente lo que aprendía, sino la gente que conocía y las reflexiones que podía hacer en ese tiempo en que de alguna manera me retiraba del ambiente del trabajo de todos los días, ¿no? Entonces, para mí eso también fue muy importante. Y después ya la madurez, en donde ya hice una carrera de 16 años en Microsoft, después terminé en Amazon, me fui a Argentina, estuve en la peor crisis que ha tenido Argentina por ahí en el año 2000, con la caída de la paridad y pues la devaluación extrema y la caída del presidente de la Rúa y demás. También viví en México, también un periodo espectacular con Microsoft, manejando a Microsoft México por unos 13 años y medio, casi 4. Finalmente regreso a Colombia y me meto a Amazon otros 3 años y medio. Y estoy justamente, en mi opinión, en esa parte que les mencioné de la historia del ajedrez. Estoy en el tercer capítulo de la vida, por decirlo así. Estoy tratando de terminar bien, en donde estoy dedicado como dice Bernardo, a hacer las cosas bien, a dejar un legado, a ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y en eso estoy. Y importante que desde el 2000, bueno, estas son las empresas que ya les mencioné donde he estado trabajando. La última es la mía y de mi familia, de mi señora, que me ayuda mucho en todas estas cosas. Esto es importante porque 4 de esas compañías han desaparecido y les prometo que no tengo nada que ver con eso. Eso sucedió por otras personas, no por mí. Arthur Andersen hoy en día es Accenture, pero desapareció la parte, digamos, de impuestos y contabilidad. Compaq ya no está, lo compró HP. Pisano, gran compañía colombiana y la única colombiana en la que he trabajado, ya tampoco está por razones diferentes. Y Novell también ya desapareció. Entonces, esa es un poco mi historia de compañías. Esto es lo que yo llamo un poquito como el hall de la fama,
porque parte de la privilegio que tuve de trabajar en esas compañías y ocupar esas posiciones es haber podido conocer gente maravillosa, ¿no? Arriba a la izquierda, un momento de mucho orgullo cuando Colombia, la subsidiaria a la que yo estaba dirigiendo, se ganó el premio de la mejor subsidiaria y el premio me lo entregan ahí, pues Steve Ballmer, a quien aprecio y admiro muchísimo, y bueno, y el Jean-Philippe Courtois, que era el presidente mundial de ventas y mercadeo para Microsoft. Después ahí estoy con unas gafas todas extrañas con Satya Nadella, un tipo espectacular, también muy sensible en lo social, una tragedia con un hijo al que nació con un problema y cuidó durante muchísimos años, que murió no hace mucho, pero se entregó por eso a las causas sociales, una persona que en México, cuando lo llevé a México, se le escurrían las lágrimas cuando los niños le daban las gracias porque gracias a Microsoft habían podido aprender a hablar inglés y eso les abría oportunidades. Bueno, mucha gente interesante que también te enriquece, pero también aprendí algo que uno al principio en mi carrera yo endiosaba a estos señores, ¿no? Porque es una gran corporación global, todas son mundiales de mucho impacto y de pronto empiezas con la madurez y el crecimiento personal y profesional, empiezas a ver que son personas como tú, son exactamente iguales, que tuvieron, claro, son personas muy buenas y muy inteligentes, que estuvieron en el lugar indicado, en el momento indicado y por eso están donde están y se les presentaron las oportunidades y las supieron aprovechar, tomaron las decisiones correctas y demás, pero en términos de la conversación, en términos de digamos, de la forma de ver las cosas, de las proposiciones que uno hacía, de creatividad e innovación, eran igual que uno. De pronto tenían más información y más gente que les ayudaba. Entonces, de alguna manera, eso me ayudó a mí mucho para tratar de canalizar la mayor cantidad de recursos de estas corporaciones en las que trabajé para que fueran aprovechadas en el desarrollo del país y de la sociedad. Pues, por ejemplo, hay muchas cosas, pero, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates nos donaron más de $30 millones para habilitar todos los temas de tecnología e internet en las bibliotecas de Colombia, que además los dejaron descrestados literalmente. Me acuerdo que vinieron aquí a hacer las visitas de las bibliotecas y hubo varias, como la Vigilio Barco y bueno, otras que los dejaron absolutamente descrestados y dijeron, aquí queremos invertir en bibliotecas, ¿no? Entonces, pues eso es bueno, y aquí está, aquí arriba a la derecha, Corporación Juego y Niñez, la fundación que más quiero a todas, pero esa la quiero mucho porque trabajo con niñas, niños y adolescentes y hemos tenido muchísimo impacto. Muchas cosas hemos hecho. Manejamos el día o el mes de la niñez, llegamos a todos los municipios de Colombia, etcétera, ¿no? Los hobbies ya se los mencioné, entonces ajedrez, básquetbol, astronomía. Bueno, aquí lo que quiero es, hay muchas cosas que me han enriquecido como persona y como profesional y de las que he aprendido mucho. O sea, yo hablo de los ejemplos que yo le pongo a mi equipo en términos de lo que sé de aviación, los capturan inmediatamente o de la fotografía y los pueden poner en práctica permanentemente, ¿no? Esto es una forma, porque yo le digo a mi gente que uno puede y debe unir los puntos. Entonces, por ejemplo, una de mis aficiones es la naturaleza. Bueno, hay la foto que aparece ahí de la niña con una toalla de Tiger, el personaje Tiger, esa ganó un concurso en Las Vegas en el Consumer Electronics Show. Muy orgulloso yo de esa foto porque me la publicaron en grande en los corredores del Consumer Electronics Show. Y bueno, eso fue, me gané una categoría de las que tenía el concurso y está publicada y algunas otras me he ganado. Pero el mensaje acá es que uno puede unir aficiones y aprendizajes, ¿no? Entonces la fotografía se une con mi amor por la naturaleza y la vida salvaje, ¿no? Y aprendo muchas cosas. Acá, por ejemplo, para los que no les gusta el básquet o no saben de básquet, ese señor que está ahí es un señor que le he seguido toda su carrera porque lo admiro mucho. Se llama LeBron James, ahí estaba jugando con el Heat. Y yo como iba tanto a Estados Unidos a trabajar, pues buscaba que me coincidiera el regreso para quedarme en Miami y poder ir a los partidos. Y acá estoy yo en un partido que me metí mi cámara un poquito subrepticiamente porque las cámaras están permitidas, pero no las de lentes grandes. ¿Sí? Y como yo conocía a alguien del estadio que me dijo, bueno, entre, pero no muestre tanto el lente porque me echan. Y pude tomar una foto muy buena de LeBron James y por eso digo que se juntan los hobbies y las cosas, si une uno de los puntos, ¿no? Aquí fotografía, viendo un partido de básquet, tomando fotografías interesantes. Esto simplemente me captura porque la vida es así, es un montón de caminos que se cruzan y hay que tomar decisiones, etcétera. Empiezo a acelerar un poquito porque quiero que poder llegar al final y que los tiempos se nos den para poder abrir a la conversación. Aquí son algunas fotos por ejemplo, en la foto en la que estoy con un uniforme de piloto, obviamente pues, yo he volado avioneta, planeador, globo de aire caliente,
pero nunca nunca he tenido licencia privada de piloto. Sin embargo, era tan importante el mensaje que podía pasar yo. Por ejemplo, las listas de chequeo. Las listas de chequeo son fundamentales. Hoy las usan en los hospitales para que no haya errores médicos y se salvan muchas vidas. Y pues el sitio por excelencia donde se usan las listas de chequeo es en la aviación. Y yo soy un fanático de las listas de chequeo. Entonces, con mi gente en los equipos, eso es un evento de Microsoft en donde yo les aparecí de pronto disfrazado de piloto y les di la charla inicial de un evento de planeación de la compañía, pero hablamos de esas cosas, ¿no? Que se aprenden por fuera y se pueden empezar a aplicar ahí mismo. Por ejemplo, los accidentes en aviación nunca suceden por un solo error, suceden por una secuencia de errores que pueden ser 2 o 3 en fila, pero las prevenciones y los sistemas duplicados permiten que con un solo error no pase nada, porque si se equivoca el piloto, la máquina reacciona, etcétera. Tienen que pasar 2 o 3 en secuencia para que haya un accidente serio. Y todo eso se aplicaba en la planeación, en la estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está, pues en el centro, ese es mi simulador de vuelo. Las últimas fotos de la derecha es el simulador de vuelo que todavía tengo, lo tengo aquí al lado, en el que vuelo yo con frecuencia para no perder las destrezas, ¿no? Bueno, me voy a saltar esto. Esto es un ejemplo de qué pasa cuando se toman decisiones equivocadas. Este es un vuelo que salió de Medellín, fue a Cartagena, había tormenta, lo pusieron a dar un montón de vueltas. Después le dijeron que se regresara a la base a Medellín, con la mala suerte de que iba ya con poca gasolina y en Medellín también había surgido mal tiempo, entonces no pudo aterrizar en Río Negro. Entonces, en el último momento lo mandaron para Montería y en Montería casi se estrellan porque llegaron básicamente con los gases de gasolina. ¿Cuál fue el error ahí? Que por ahorrarse costos, le pidieron que se devolviera a Medellín cuando ha ido a aterrizar en Barranquilla, que era el aeropuerto alterno. Esas cosas nos pasan en la vida, entonces yo uso eso para cuando doy charlas de plan de vida o cuando pues estoy haciendo talleres y cosas de esas, ¿no? Aquí voy a pasar rápido por la estructura que tiene el plan de vuelo. Esto es qué es plan de vuelo, qué es navegación, la ciencia de ir de un punto A al punto B y no perderse en el camino. En la aviación, pues se utilizan planes de vuelo en donde pues obviamente se define el destino, las rutas, el clima. Siempre hay alternos, y eso es lo mismo que en la vida. Si yo me propongo llegar a algo, sea un cargo, sea una situación financiera, lo que sea, pero algo pasa en el camino, como un mal tiempo, una tormenta, yo no puedo simplemente quedarme ahí y quedarme totalmente maniatado y congelado. Debo haber planeado con anticipación aeropuertos alternos, como lo hacen los planes de vuelo de los pilotos de verdad. Ellos dicen, yo voy para Cartagena, pero tengo dos aeropuertos alternos por si algo pasa, el clima o lo que sea, o un avión se queda sin llanta atravesado en la pista y no puedo aterrizar en Cartagena, pues me voy para Barranquilla, me voy para Santa Marta. En la vida es igual. Cuando uno tiene una monometa, y es la única que tiene, pues está corriendo el riesgo de frustrarse, de no alcanzarle, demás. Uno tiene que tener escenarios, ¿no? Bueno, uno en aviación y en la vida balancea recursos como el peso, el centro de gravedad, define altitud, define puntos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es navegación y se parece mucho a la vida. Estos algunos de los elementos de un plan de vuelo. Como en el ajedrez mencioné la apertura, en la aviación hay algo parecido que se llama los Standard Instrument Departures. Como manejar el tráfico sería muy difícil si todo fuera al antojo del piloto de la torre de control. Existen unos estándares de salida que todo el mundo conoce, están documentados y todos los siguen igualitos. Entonces, no hay problema. Entonces dicen, Avianca tal que va para Cartagena, utilice el SIT que se llama, no sé, el Niño. Y ya saben que tienen que subir a tal altura, girar, llegar a tal punto y hasta que finalmente ya están en altitud de crucero, ¿no? Entonces, son cosas que son fáciles de aplicar en la vida. ¿Por qué aviación? Pues porque por seguridad, ¿no? Es decir, la tasa de seguridad en la aviación, y eso es que si sacamos la aviación general, o sea, la privada, es todavía más seguro, es muy, muy seguro. Entonces, cuando hay una industria tan segura, pues uno tiene que aprender de eso, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Aprendo de los errores. Uno tiene que tener lo que han llamado growth mindset, ¿sí? Mentalidad de crecimiento, en donde una de las cosas que uno tiene que aprender rápido es que los errores son una fortuna, un privilegio, un regalo, ¿no? Como la retroalimentación, y no simplemente ver los errores como algo malo, como algo que hay que castigar, ¿no? Lo malo es hacer el mismo error muchas veces, pero cometer errores es natural y así es como se aprende, ¿no? Y hay que pivotear y volver sobre lo mismo aprendiendo las lecciones, ¿no? Por eso es que es segura la aviación, porque cada vez que hay un incidente, por pequeño que sea, hay un equipo de gente que lo estudia, lo analiza y lo investiga a fondo hasta que encuentran qué podrían hacer
de lo que aprendieron ahí para que sea más seguro. Cambian un procedimiento, agregan un entrenamiento, modifican un avión, modifican una carta de navegación, pero algo hacen. Y por ese aprendizaje sistemático de la aviación es que realmente es tan segura. Continúo, de nuevo, esto me lo voy a saltar, que es el análisis de un accidente de avión. Esto es para que vean ustedes un día cualquiera, a las 8 de la noche, qué cantidad de aviones hay. Son miles de aviones, entonces se requiere, es complejo y se requieren procedimientos muy bien establecidos y precisión, o si no tendríamos accidentes todos los días. Por eso es que enamora un poco la aviación, porque es algo muy complejo, muy seguro, que realmente funciona y lo hacen funcionar bien, ¿no? Bueno, me salto esta también porque quiero llegar ya un poquito al final. Turbulencia nos pasa en los mercados, nos pasa en la vida. Cuando yo tuve el tema de la enfermedad, pues claramente eso fue una tormenta en mi vida que no esperaba, y menos a esa edad. Uno a los 20 años, pues se cree indestructible, ¿no? Se cree indestructible y de pronto te bajan una cortina y no sabes qué va a pasar. El horizonte se te desaparece, ¿no? Así es la vida. Entonces uno no se puede entregar ante esas tormentas y esas dificultades, sino que tiene que tener escenarios y saberlas sortear y sobre todo aprender de ellas. O sea, yo, la persona que soy hoy, no sería la misma persona si no hubiera sido una persona que es sobreviviente de cáncer. O sea, las experiencias, las relaciones, hasta los olores, y perdón que lo diga así, pero es verdad, es decir, por dos cosas. Primero, porque el olor a quimioterapia en un banco de sangre nunca se me quitó y cuando paso cerca del banco de sangre me da mareo. Y lo otro es que aprendí a apreciar cuando las cosas empezaron a mejorar el olor de las flores que a mis 20 años ni siquiera me había dado cuenta que existía. Y a los 20 años, cuando me empiezan a dar buenas noticias, yo camino para ir al hotel después del chequeo en Houston y empiezo a descubrir el sol, la luz, las flores y a oler eso. Y entonces eso me hizo la persona que soy hoy. Entonces, claro, las tormentas son inevitables, así es la vida es difícil, no es fácil, pero hay que saberla sortear y sobre todo ver qué me está enseñando, qué es lo que tengo que aprender. Esta es la misma tormenta, pero en el sector financiero, de la noche a la mañana, un reventón de una burbuja. ¿Por qué la aviación también? La aviación es increíble porque son muchos sistemas integrados, ¿no? Ese señor que está dirigiendo el avión es fundamental para que todo salga bien. Y está la gente, las torres de control, están los de mantenimiento, están los de tráfico, los de seguridad, el piloto, mucha gente que hace que no los vemos a todos y a veces ni siquiera estamos conscientes de ellos, pero lo que logran es impresionante, ¿no? Nos llevan con seguridad. La aviación siempre ha sido como un sueño del ser humano, el volar y el ser independiente y el no tener límites. Y para mí, que me importa mucho la diversidad de género, ver ya encontrarme en un avión con piloto y copiloto mujeres, pues para mí es inspirador y me alegra mucho, ¿no? Bueno, ¿por qué la aviación? Porque la vida es un viaje y no hay que esperar a llegar al destino, hay que disfrutar el viaje, porque si no se le va la vida llegando al destino, pues cuando llegue ya perdió todo el tiempo, ¿no? El objetivo es ser feliz y ayudar a los demás, y eso es un poco lo que yo he practicado tanto en mi vida personal como en la parte de trabajo y profesional y la parte social, ¿no? ¿Por qué aviación? Pues porque tú eres el piloto de tu propia vida, entonces la aviación te da mucha información y te inspira mucho a qué puedes hacer con tu propia vida y cómo manejarla, ¿no? Bueno, queremos llegar a los destinos deseados y planeados, sabemos que hay contingencias, emergencias, turbulencia, hay que administrar recursos y sobre todo permanentemente están corrigiendo el curso, ¿no? Y que es algo que en la vida hay que hacer todo el tiempo. Eso no se puede sentar. Yo digo con frecuencia que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí? Y así es, ¿no? O el que no sabe para dónde va, pues ya llegó, ¿sí? Porque si no sabe para dónde va, pues le da lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno es el piloto de su propia vida, entonces puede corregir frecuentemente el curso y llegar a donde realmente quiere, ¿no? Bueno, esto es entendiendo los básicos de aviación, yo creo que eso no es objeto de análisis ahora. Y lo que les decía, un paralelo, así como hice con el ajedrez, en esa tarea del colegio a los 14, a los 15 años, porque eran como 15, hago lo mismo entre la aviación y la vida personal. Entonces, por ejemplo, ese Standard Instrument Departure, que es el plan que estandarizado, que está en un manual, que está en una guía de qué debe hacer un piloto muy preciso, si le dicen que use SITS y Paquirá, pues es lo que nos dicen en la vida cuando nacemos, ¿no? Es decir, este chino tiene que crecer, ir al jardín, después a la primaria, a la secundaria, y después ya va a ser grandecito y que decida si puede, qué quiere estudiar en la universidad, ¿no? Hoy en día, los jóvenes de hoy disputarían mucho esto y creo que con razón, y yo trabajo con muchos, como coach de muchos jóvenes, y tienen una visión un poco diferente,
pero en esencia hay un paralelo muy estrecho entre la aviación y la vida personal. Bueno, este es un ejemplo de un plan de vuelo que no tiene sentido ahora que lo veamos. Otro, me lo salto porque no estamos haciendo el curso completo, sino simplemente estamos utilizando esto como un vehículo para transmitir algunos mensajes. Y este es importante porque insisto en que la vida es un viaje, ¿no? La vida es un viaje y por eso es que yo pregunto, no, pues bueno, primero creo en esa frase que es de William Faulkner, que básicamente dice, no te preocupes por superar, y esto lo hacía yo con mi gente y conmigo mismo. Yo nunca luché contra un par. Es más, a veces lo ayudaba. Es decir, yo siempre trabajé fue contra mí mismo. Es decir, ¿qué tengo que mejorar yo? Independientemente de lo que el de al lado tenía que mejorar. Y de pronto él llegaba primero a hacer a la posición que yo quería, pero así es la vida. Yo trabajaba pensando en mí, no comparándome con los demás. Y eso se lo trataba de inculcar a mi equipo siempre. Y de hecho, por ejemplo, el golf, otro hobby, lo usaba mucho para eso. Es decir, cuando uno juega golf y sale un foursome a la cancha, esos cuatro van pasándola muy bien, van conversando, son amigos y no están luchando el uno contra el otro, está cada uno luchando contra la cancha, buscando él hacer el mejor esfuerzo y por eso el handicap y todo lo demás. Entonces, esa frase siempre ha sido importante para mí. Y por último, les pregunto, ¿y dónde está tu plan de vuelo? Y entonces, seguramente ustedes dirán, pero si yo soy una persona senior y ya he hecho miles de cosas, ¿por qué pensar en un plan de vuelo ahora? Plan de vuelo siempre es bueno, por sencillo que sea. Cualquier expresión diciendo lo que yo quiero y lo que aspiro a hacer y etcétera, y cómo lo voy a hacer, no importa la edad, no importa el momento, es importante. Para mí, digamos, que llevo tantos años haciendo plan de vida, todos los años muy juicioso y lo reviso varias veces en el año. En 2024 empecé el año haciendo el plan del 2024, ¿no? Y ahora lo que pasa es que cambian muchas cosas. Ahora estoy en el endgame, en la parte final del juego, en donde espero sea un capítulo, ojalá muy largo, en donde pueda seguir teniendo impacto, pero de manera diferente. Yo ya tomé la decisión de salirme del mundo corporativo porque ya había hecho la tarea durante muchos años y muchas compañías y ahora quería todo eso que aprendí compartirlo con los demás a través de una plataforma que decidí tener por allá en el 2013 y que afortunadamente la tenía lista cuando tomé la decisión de salirme. Me voy a salir, esta me la voy a saltar, aunque insiste que por qué necesitas un plan de vuelo, son todas las razones por las cuales. Hay una que es importante mencionar. Para mí ha sido claro que el plan de vuelo o el plan de vida no solamente me ha servido para saber para dónde va y qué metas tengo, sino me ha permitido conocerme a mí mismo muchísimo. En ese proceso de definir el plan de navegación, el plan de vuelo, el plan de vida, he terminado conociéndome mucho más de lo que jamás pensé que me iba a conocer. Y yo creo que madurez es conocerse a sí mismo. Es más, creo que la sabiduría está por dentro y no por fuera. Cuando uno aprende a conocerse tanto, pues saben qué es bueno y en qué es malo y qué puede hacer y qué no puede hacer y dónde debe buscar ayuda y pedir ayuda es fortaleza. Entonces me complemento con otros y logro mis objetivos, ¿no? Pero sé hacer sé poner prioridades, entonces me enfoco en lo correcto, etcétera, ¿no? ¿Qué es un plan de vida? Hoy en día debe haber muchas definiciones. En esto al principio no había definiciones. Entonces yo lo definí y dije que era cualquier expresión de un pensamiento o idea, bien sea expresado de forma verbal o con alguna representación gráfica o escrita de lo que quiero hacer con mi vida en un periodo determinado. En mi caso ya voy en el capítulo 3, pero me sirvió mucho en el capítulo 1 y en el 2. ¿Qué pasa si no tengo un plan de vida? Ese me lo salto porque pues también depende de la personalidad de la persona, etcétera, y hay diferentes enfoques, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, muchos son así y lo respeto. Otros, plan detallado a largo plazo y yo siempre he sido como el punto medio, como equilibrio, entonces estoy como en la mitad. Ni me pongo a escribir los detalles hasta el máximo nivel de detalle, pero sí tengo un plan siempre de corto y mediano y largo plazo, ¿no? ¿De qué más me sirve el plan de vida? Es una matriz de decisiones. Si yo tengo misión, visión, valores, algo que yo llamo have to be, que es lo que quiero tener, hacer y ser, y tengo los cuadrantes de calidad de vida, y bueno, eso que está ahí, si yo tengo todo eso, eso es una matriz de decisión. Si a mí de pronto me sale una oferta para irme a Madrid y eso está de acuerdo con lo que yo me he planteado que quiero lograr, pues perfecto, me voy a Madrid. Pero si va en contravía, pues qué tristeza, me encanta Madrid, pero no me voy, ¿no? Entonces, es una matriz de decisión, sirve para negociar, inclusive con la misma familia. Con mi plan de vida negociamos nuestra ida a Argentina como familia en el 2000, que fue algo espectacular a pesar de la crisis argentina. Estos son los elementos que tiene un poco lo que hoy en día quedó de 30, 40 años de evolución de mi plan de vida, que hoy en día comparto en talleres y etcétera, ¿no? Mi misión personal, como un ejemplo, no digo que sea muy buena, no digo que sea extraordinaria, digo que es la mía. Y es después de haber trabajado muchísimos años en ella y ir a hacer ajustes de vez en cuando.
Está en inglés porque, de nuevo, trabajé siempre en compañías gringas, entonces casi todo lo hacíamos en inglés. Y no la puedo traducir tan fácil al español porque no soy yo. Es increíble la relación que ya tenemos esta misión y yo, porque ese soy yo. Si yo le quito una letra o le cambio algo, no soy yo, ¿sí? Y tiene que ver, obviamente, ustedes ven ahí, por ejemplo, que la salud, be healthy, tiene un rol importantísimo porque pues mis vivencias fueron difíciles a los 20 años por el tema del cáncer. Creo en la felicidad, creo que se puede ser feliz, no creo en la felicidad como un estado general, pero uno puede generar tantos instantes felices que parezca un estado general de felicidad, porque la vida es difícil, pero sí se puede. Y además creo que uno debe pues, ser justo y devolver ese regalo de la felicidad que uno tiene y el privilegio que tiene tratando de impactar a los demás y pues ayudar, ¿no? Bueno, estos son mis valores, que no los tengo todos, pero pues obviamente tengo mis valores. Tengo una visión que llegué a tener hasta 1 año, 5 años, 10 años y 15. Ya no hago sino 10 y próximamente no voy a hacer sino 5, porque pues ya estoy donde quería llegar y estoy en la tercera etapa. Entonces probablemente no cambie mucho las cosas en 10 años, me quedo con 5. Pero por ahora sigo haciendo desde el 2013 y por eso la quiero resaltar. Cuando estaba empezando el año, ahora a principios del 2024, estaba haciendo el plan del año y me puse a revisar la documentación y encontré justo que hace 10 años había dicho esto. No lo voy a leer, pero si ustedes lo leyeran, es exactamente lo que estoy haciendo hoy. Entre otras cosas, esto que estoy haciendo con ustedes hoy, que está resaltado en rojo, ¿no? Estoy dando una charla sobre temas como cómo hacer un plan de vida y algunos temas de desarrollo de gente y demás, ¿no? Pero otras cosas que también estoy haciendo, ¿no? Estoy en juntas directivas, estoy haciendo responsabilidad social, estoy haciendo eso específico, esto es totalmente cierto. Tenemos un apartamento en Cartagena que nos encanta, tenemos una relación emocional con Cartagena y vamos mucho allá. Todo esto que se escribió hace más de 10 años está pasando exactamente igual a eso el día de hoy. Entonces, pues el mensaje es que sí funciona, ¿no? Es decir, sí funciona, ¿no? Y bueno, esta es mi rueda de la vida, que no es tema hoy. Estos son el ejemplo de los formatos que les acabo de mencionar, pero me lo voy a saltar porque esto es parte de lo que hacemos en el taller. Esto fue cuando vino Steve Ballmer a Colombia. Y ya para terminar, pues para primicia para este grupo, escribí un libro hace poco que se llama Ingeniería para el Crecimiento, un plan de vida para el bienestar, donde lo que hago es un poco lo que estoy haciendo hoy, con anécdotas de mi vida. Trato de pasar mensajes que creo que son importantes en términos de liderazgo, de tecnología, de desarrollo de gente, etcétera. Y ese libro ya está disponible en Kindle y la próxima semana estará disponible también en copia dura, copia física. ¿Por qué el libro? No tengo una aspiración económica con esto, tampoco quiero ser escritor, no creo que tenga el talento para hacerlo, pero sí quiero escalar, poderle llegar a mucha más gente con algunos mensajes, y esta es la primera aventura y experimento que hago con eso, porque mi objetivo es escalar y yo solo no puedo, entonces debo buscar estrategias que me permitan llegar a mucha gente, ¿no? Bueno, esto es, por ejemplo, esta es una niña que quiero muchísimo, trabaja está dentro de un programa especial para personas con algún tipo de discapacidad. Ella tiene una discapacidad cognitiva, ya lleva muchos años trabajando en Microsoft México. Pues aquí estoy con ella una frase uy, perdón, me salí porque ya estamos terminando. Em, em, Esta es una frase que yo les decía mucho a ellos y en la que creo, ¿sí? Es decir, que foco más ejecución es igual resultados. Y yo se la repetía muchísimo, pero la frase importante que decía yo es, estamos siempre en la frontera de lo posible, nunca te rindas, ¿no? Y ella, en mi despedida, cuando me iba a ir de México, pues hizo esta cartelera y nos tomamos una foto juntos, ¿no? Pero me gusta porque ella es una persona de una energía increíble que transmite mucha felicidad en las oficinas de Microsoft México y yo era muy cercano a ella y además está transmitiendo el mensaje en el que creo, ¿no? Estamos en la frontera de lo posible y de quién depende, de nosotros, ¿no? Y ya terminando, pues hay que creer y hay que tener sueños, creo que ustedes lo entienden perfectamente y les deseo un buen vuelo. Y eso es lo que tenía para ustedes hoy. En términos de tiempos, para ser accountable, responsable, en este momento me quedan 38 segundos del tiempo que me han asignado. O sea que estoy terminando justo a tiempo. Mil gracias a todos. Qué barbaridad, Jorge, qué impresionante, qué cosa tan impresionante.
nunca pensé que ibas a tomar tan en serio la recomendación de 45 minutos. Y de verdad que yo creo que todos estamos así como todavía bajando de todo lo que nos trajiste, todo lo que nos entregaste como grupo. Yo quisiera haber sido el profesor que te hizo esa tarea. Eh, yo honestamente, no sé si es por ya cuestión de memoria, pero sí hubiera querido ser ese profesor, porque encontrarse con un alumno como tú, yo creo que es bien difícil encontrar dos. Tu carrera, en mi opinión, es una mezcla de liderazgo, de carisma, de genialidad. Hay algo que a mí me impresiona mucho a nivel de la palabra inteligencia. Eh, eh, veo que viene de dos, de intus legere, de leer internamente todo lo que tienes alrededor. Y lo que hablabas de los hobbies, lo que hablabas del trabajo, de la familia, es decir, integrar eso se debe, en mi opinión, a una tremenda inteligencia que siempre admiré, no solo en ti, en tu hermano Gabriel. Es decir, ustedes son una familia, yo diría, privilegiada, bendecida en ese sentido, y te agradezco enormemente por esta presentación. Estas son mis primeras reacciones. Me sentía como bebiendo de una manguera de bomberos, la cantidad de cosas que me llegaban de todo lo que decías. Empecé a tomar nota y después dije, no, 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 yo tengo la grabación, yo después saco la nota, porque realmente hay mucha cosa muy valiosa. No me quiero prolongar, pero te Gracias, agradezco Darío. infinitamente en nombre de todo el grupo. Y bueno, se abre la sesión, las preguntas estoy seguro que van a llegar, comentarios. Qué pena que te pusimos a correr, pero la idea no era que hubiera una cosa así, pero después de lo que has presentado de tu planeación y tu ejecución, yo vi, este hombre está contabilizando el tiempo, no, no puede ser. El objetivo de la tertulia es mucho más lento, es mucho más Relajado. intenso, de manera que esta segunda parte vamos a hacer con toda la calma del caso, y Perfecto. muchísimas gracias. Perfecto a Bueno, ti. ¿quién Gracias, Darío. Mil gracias. preguntas? Pueden ir levantando sus manitos electrónicas. Los que no se sientan fuertes levantando la mano electrónica, pongan la mano física, y yo trato de hacer una lista aquí. Bernardo, adelante. Gracias. Más que preguntas, son comentarios. En primer lugar, yo me siento frente a una persona que bien podría ser cualquiera de nuestros formadores. Cuando, por ejemplo, se nos hablaba a nosotros el principio y fundamento, el para dónde vamos, el cuál es el sentido de nuestra vida, lo veo perfectamente reflejado en Jorge. Jorge sabe exactamente para dónde va y por qué lo hace. Tiene una razón de ser y eso me conmueve y me alegra, me satisface mucho. Tenemos que tener una razón y un lema de vida. Darle sentido a la vida me parece fundamental. Te lo agradezco. Yo también me conmoví muchísimo cuando expresas con tanta sinceridad, desnudas tu corazón frente a este grupo que para ti es desconocido, bueno, con excepción de David y mía, pero todos los demás, yo creo, sentimos una sintonía perfecta con lo que tú nos expresaste. El plan de Gracias. vuelo es la mejor anécdota, la mejor metáfora, pero también la mejor manera de mirar la vida. Me encantó. Me, Gracias. me conmovió también la ejecución. Todavía tú no te has graduado de la universidad y estás salvando gente en Armero, en el momento más crucial del país. Una maravilla. Y yo creo que por esa razón se te nota la felicidad. Ser feliz es ayudar a los demás. Sí, coincido. Qué Coincido maravilla. y alcanzas una paz mental y espiritual que es importante.
Muy bien, esos son comentarios así iniciales. Los demás pues tendrán los suyos. Gracias, Jorge, por compartir tu vida tan sencilla y tan maravillosamente. Muy bien. Eh, Muy bien. A ver, Está estoy todavía esperando. Jorge compartiendo la... Ya lo quité. Es que le Listo. había puesto el Ya, pin. ya. Ah, bueno, perfecto. Ya ahí la maté. Gracias, Jorge. Ya la maté. Muy bien. A ver, ¿algún otro tipo de pregunta? Se me ocurría mientras hablaba Bernardo y durante toda la presentación, eh, ah, estoy 100% de acuerdo en lo que has dicho. Pero yo soy probablemente una de esas personas que honestamente no tengo un plan escrito tan absolutamente concreto. Trabajé en multinacionales como tú y evidentemente lo entiendo en un proyecto de compañía, de empresa. Eh, a nivel personal, eh, evidentemente uno tiene un destino y un futuro y una cosa, pero eso de hacerlo anualmente, cuando era jesuita teníamos los famosos retiros del año en que uno durante 6 días revisaba su vida y orientaba. Y lo que veo es que has integrado completamente la metodología corporativa a la vida personal y de alguna manera, a veces mi percepción personal es que la vida como que te va mostrando eh, diariamente, semanalmente, mensualmente, distintos desafíos. Y a veces la preocupación es que eso tan estrictamente escrito le quite la flexibilidad para el cambio a uno. ¿Tú qué crees sobre eso? Pues primero con lo que acabas de decir, muy probablemente sí fuiste el profesor del colegio con el que tuve esta charla, porque eso fue lo que me dijo el profesor. Eso fue exactamente lo que me dijo. Segundo, mira, pues primero que todo yo reconozco que se requiere tener un estilo de pensamiento y una personalidad específica para que esto sea una buena herramienta que le funcione a uno. O sea, no todo el mundo tiene que aplicar esto, o por lo menos no con esa intensidad. Entonces, estoy de acuerdo. Pero la respuesta que quiero darte es, esto es un documento vivo. O sea, en mi vida, el ejemplo más claro es el cáncer. Yo no esperaba tener cáncer, nunca estuvo planeado, nunca estuvo en mi plan, pero estaba preparado para enfrentarlo porque tenía herramientas, tenía Ujú, escenarios, sabía me daba un propósito para luchar. Yo quería esto, me aparece una cortina en la mitad, pues vamos a trabajar, ¿no? Entonces, es un documento vivo que evolucionaba. De hecho, el plan de vida cuando tenía 20 años no se parece en nada al que tengo ahora, porque fueron herramientas que primero usé y después dejé de usar y las mejoré y me robé algunas, copié otras. Entonces fue evolucionando. Entonces es un documento vivo y no hay nada malo en corregir el plan. Por eso hablé de corregir el curso, como los pilotos hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo que, te voy a poner un ejemplo muy tonto de profesional, de trabajo. Si yo quiero ser gerente de Colombia, pero en el timing en eso es muy importante porque tiene que desocuparse la posición y yo tengo que estar listo. Entonces, puede no darse a pesar de todos mis esfuerzos y de pronto la persona se va antes de que yo esté listo o se queda demasiado y se me está pasando el tiempo. Entonces, yo no puedo tener solo la gerencia de Colombia como un objetivo. Me sirve también Argentina o me sirve México y me preparo para tener escenarios o aeropuertos alternos. Y eso lo hace flexible. Y además yo en el año, por ejemplo, si algo sucede que me deja sin recursos para cumplir una meta, pues la ajusto, porque esto lo que se busca es que sea realmente una herramienta práctica, ¿no? Y a veces la forma de ajustarlo es, yo dije que lo obtenía en el 20, no sé, en el 2013, digamos, y por alguna razón no lo logré, pues no importa, lo hago en el 2014, ¿no? Entonces, tampoco es tan rígido. Y si aprendo algo o descubro algo, pues lo incorporo en el plan. O sea, en ningún ujú, momento es un compromiso con lo que escribir una fecha que es inalterable. No, esto evoluciona conmigo, cambia con el aprendizaje, cambia con lo que descubra y lo voy enriqueciendo, ¿no? Entonces, ujú, ¿qué es interesante? Que a pesar de las dificultades, de las cosas que aprendes, de las cosas que te pone la vida, tú ves una coherencia increíble con una línea en tu vida, independientemente de que por momentos te desvíes y vuelvas a centrarte y eso, pero los temas son los mismos. O sea, ujú. realmente sí hay un foco y un deseo de alcanzar ciertas cosas, que de pronto cambias el cómo o el camino,
te sales de la autopista y tomas el camino más largo porque te tocó, pero llegas. Hay cosas que no puedes lograr. Yo quería irme con mi señora, cuando me casara con ella, a hacer un máster al exterior. El tema del cáncer aplazó todo mucho y claro, cuando ya me gradué y ya lo podía haber hecho, pues tenía que estar trabajando ya. Entonces, ese máster quedó, máster en el exterior, viviendo en el exterior, quedó enredado. Camino Alterno, pues yo creo que fui uno de los primeros que hizo un máster, que además fue buenísimo y fue uno de de los sitios en donde me exigieron más en muchas materias, profesores de muy buen nivel, en particular en finanzas. Fue el sitio donde más finanzas aprendí, que fue un máster virtual, online, de los primeros que hubo en California State University, y ese fue como mi camino alterno. Es decir, ya no pude ir, ya estoy casado con mi señora, pues bueno, lo voy haciendo virtual y nos fuimos para Argentina y lo terminé desde Argentina. Qué bien, qué bien, qué bien. Increíble la capacidad de reflexión, acción y planeación, ¿no es cierto? Y integrándolo un poco con lo de la compañía, lo que aprendimos del examen de conciencia y lo que se aprende en el mundo corporativo del feedback, Sí. del estar abierto a la retroalimentación de las personas. Excelente, excelente. Goyo Vélez, adelante, Juan Gregorio. Jorge, muchas gracias. Fue excelente. Lamentablemente llegué un poquito tarde, porque estoy en otra latitud, pero bueno, aquí estuve. Eh, Realmente el valor agregado más impresionante fue que yo tenía los hobbies como algo que llegaba paralelo al plan de vida, pero tú lo pones como ingrediente del plan de vida y que son la sumatoria de cosas que entre los dos hobbies se complementan y hacen parte de cosas. Eso me enriqueció mucho. Yo al final de mi vida en Ecopetrol daba un curso de preparación a la jubilación, que uno de los problemas más complicados es la gente que se jubila y, y a los 2 días no sabe qué hacer y más de uno le da el infarto Sí, se enferman muy rápidamente. Exacto. Exacto. Entonces, preparé mucho eso y a su vez preparé mi jubilación y llevo ya 17 años jubilado, feliz de la vida. Pero te agradezco mucho porque me parece que ese tema de los hobbies incluidos en el plan de vida eh, como ingrediente, no solamente como algo aleatorio para los ratos libres, no como elemento fundamental, me parece que es un enriquecimiento muy grande. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues primero me gustaría poder hablar contigo en el futuro porque ese tema del retiro trabajo mucho en eso. De hecho, mi próximo libro se llama Endgame, que es justamente cómo prepararse para ese tercer capítulo de la vida. Me gustaría mucho tener la oportunidad de hablar contigo un rato y que me cuentes cosas, pero lo que acabas de decir es preciso. Los hobbies, claro, me divierten, me entretienen y aprendo, pero es una estrategia del plan de vida. Qué bien, qué bien. Reinaldo Pareja y después Pedro Benítez. Adelante, Reinaldo. Buenas tardes a todos. Extraordinaria, Jorge Silva, tu presentación, porque creo Gracias. que refleja y compendias nuestras vidas de todos los que estamos aquí, todos canosos, en excelente forma gráfica. Varios comentarios, a ver, un poco dispersos, pero creo que son muy aplicables precisamente a nuestro estado de vida, así como hacía alusión Goyo ahora. Primero que todo, te felicito porque el plan de vida lo pones como plan de vuelo. Eso me parece que es una imagen extraordinariamente mucho más dinámica, rica y que lo exige a uno realmente ser mucho más atento a los detalles del plan de vuelo, porque el plan de vuelo tiene que tener esa organización o si no, quién sabe dónde llegue. Es Entonces, cierto. en ese sentido, te felicito porque nos ayudas a reflexionar en este momento y hacernos la pregunta existencial. ¿Tengo en este momento un plan de vuelo ahorita en este estadio, llamémoslo retirado, jubilado, como quieras? Y lo hago la alusión porque fue que a mí me pasó en una experiencia personal que quiero compartirla porque creo que si no nos tocó vivirla, por lo menos podemos ayudar a quien va a estar próximo a vivirla. Yo viví el retiro de mi padre. Un buen ejecutivo en la ESO colombiana, muy buen puesto, muy buen sueldo, muy buenas ganancias y todo lo demás. Y llegó el momento de la jubilación que le cayó un poquito inesperado porque le pidieron que se retirara en el sentido de que había cumplido los números de años. Se retiró y no tenía plan de vuelo.
en absolutamente un plan de vuelo. Hizo una inversión inicial, un fracaso total porque no tenía plan de vuelo. Y después de eso, le tocó hacer la más difícil decisión de su vida que no había precavido. Y era que ya no podía seguir con el mismo estilo de vida que llevaba antes. Entonces su club, sus amigos, su hoyo 19 en el bar, olvídese. Cuando se dio cuenta la mujer, que siempre es la que se dan cuenta, de que no había economía que pudiera resistir ese plan de vida, le comenzó, amorcito, tenemos que comenzar a recortar. ¿Sabes cuál es el gasto mayor que tenemos? Es tu acción en el Club de Barranquilla. Hay que venderla, no podemos sostenerla. ¿Cómo es posible si esto fue a lo que yo me retiré para poder vivir así en lo que había ganado? Mijito, lo siento en el alma, pero eso no es realizable. Y no tenía plan de vida. En 5 años yo lo vi desmoronarse delante de mis ojos, caer Apagar, en un estado de Alzheimer se apagó. totalmente aniquilado. Entonces Sí. yo me dije para mí mismo, yo tengo que aprender una lección de vida aquí. Cuando ya me tocó más o menos tomar la decisión de después de 25 años de trabajo, me dije, ¿cuál va a ser mi plan no de retiro, plan de nuevo estadio de vida? Bien, Nuevo, ese era mi comentario. La palabra retiro debe salir del vocabulario. totalmente nuestro vocabulario. Evolucionamos y hacemos otras cosas, pero retiro nunca. No, nunca, nunca. Entonces me hice y me senté, me escribí un plan de nuevo estadio de vida de 5 años. No lo he podido terminar todavía de cumplir. Siempre cada año se aumenta, se aumenta, se aumenta. Bien. Vivo feliz haciendo, dedicado a tiempo completo. Trabajo más horas en esa pasión que en lo que antes trabajaba sin pasión. No, no, Felicitaciones. no digo eso, sin pasión no, pero aquí ahorita dedicado a tiempo completo, realmente con una satisfacción enorme. Entonces, lo que quiero sacar como lección y aprendizaje, lo que no es, si hay alguno de nosotros ahorita que no crea que tiene un plan de vuelo, aprovechemos lo que acabas de escuchar, hagámonos un plan de vuelo, porque esta es una etapa extraordinariamente rica y de experiencia, de sabiduría, de reflexión, de poder compartir con otros que vienen en el camino haciendo los mismos errores, que podemos ayudar, ¿no? A ilustrar cómo hacer ese plan de vuelo mucho más acertado. Mil gracias. Muy amable. Felicitaciones, felicitaciones y estoy plenamente de acuerdo. De eso se trata. Por eso hablo del tercer capítulo que puede ser Sí, sí. muy rico, muy enriquecedor, muy largo, porque hoy en día pues la expectativa de vida puede ser 90 o 100 o lo que sea. Entonces hay que manejarlo, hay que disfrutarlo y hay que tener impacto. Y fíjate, llevo ya 6 libros publicados. ¡Bravo! Tengo 3 en el horno. Uy, qué Y bueno. todo porque ese plan de vida, ese plan de vuelo lo hice a tiempo. Si no, imposible. Felicitaciones. Qué Después, por bien. favor, me tienes que pasar los títulos para leerlos. Te mando, si me hace el email, te mando Lo, lo la página tenemos, web, ahí los tengo lo todos. tenemos. Gracias, Reinaldo. Palabra para Pedro Benítez y después Jorge Luis Puerta. Adelante, Pedro. Jorge, muchas gracias por tu charla. Yo te conocí a ti en Microsoft porque mi empresa fue proveedora de Microsoft. Creo que alguna vez firmamos contratos donde estaba tu nombre, bueno, pero Sí. eso es aparte de otras cosas. No, pues gracias por toda tu charla que es avasalladora, diría yo. Pero digamos que me han llamado la atención como dos cosas. Uno, lo que tú dices del plan de vida que, que no por la edad que tengamos no hay que dejar de hacerlo, sino por el contrario, hay que, como tú dices, cada año resumir y mirar para dónde va uno, ¿no? Me parece maravilloso. Lo otro es lo que ya lo comentaste sobre los hobbies, que le diste como me pareció muy interesante esto, que no es algo que está como pegado ahí, sino algo sustancial también como parte de la vida que goza uno, ¿no? Eh, y te quería hacer una pregunta, no sé si es pertinente, pero a ver, ¿cómo haces tú? ¿Tú tienes alguna metodología para tomar decisiones? O sea, ¿hay una metodología para
ver qué es más conveniente en un momento dado como otro. Supongo que sí, pero quisiera que nos hablaras un poquito de eso. Sí, pues obviamente depende del tipo de decisión, ¿no? Porque depende de lo crítica que sea. O sea, depende de la cantidad de cambio que esté asociada a esa decisión. Porque hay veces, pues, mejor dicho, desde a qué restaurante voy hasta si me voy a vivir a otro país, ¿no? Para las que tienen cierto nivel de criticidad, definitivamente sí. Eh, eh, Terminé absorbiendo, y decía Darío con mucha razón que muchos de estos aprendizajes es haber llevado de pronto lo corporativo y lo académico a mi vida personal. Pero digamos, había un libro, y bueno, es una empresa exitosa hoy en día y todo, pero el libro se llamaba El Ejecutivo Racional y era una empresa que enseñaba, pues tenía temas de desarrollo de talento y enseñaba muchas cosas, entre otras, a cómo tomar decisiones. Y yo tomé todos los cursos de ellos, era análisis de problemas, toma de decisiones, etcétera. Entonces yo me quedé con una forma simplificada de lo que aprendí ahí. Y es muy sencillo, es decir, es lo mismo que en un problema, como en una decisión, lo más importante es la definición de la decisión que estás tomando o la definición del problema que quieres resolver. Y a eso es a lo que más tiempo le dedico. Tengo que dejar muy claramente especificado por escrito qué decisión estoy tomando. Ese es el primer paso. Después lo que hago es, ok, si esa es la decisión que estoy tomando, ¿cuáles son los criterios que son importantes para mí? Y hago una lista de 10. Siempre uso 10 porque ya me acostumbré a hacerlo. Podrían ser 8 o 5 o 15, pero son 10 criterios. Y los escribo sin mirar las opciones todavía. Escribo los criterios y además les doy un peso. Para mí es más importante, voy a decir algo, la familia que la plata. Entonces, obviamente lo que tenga que ver con familia tendrá un peso del 30%, 40%, lo de la plata tendrá 15% y les asigno un peso ponderado a cada criterio. Una vez tengo definida la decisión muy claramente y tengo los criterios y sus pesos, entonces empiezo a definir cuáles son las alternativas, ¿no? Y siempre hay una que es no hacer nada. O sea, me quedo, por ejemplo, pensamos que me voy a mudar de país. Me quedo en Bogotá, esa es una opción. La otra es me voy a Madrid o me voy a Lisboa, por decir algo, ¿no? Como para tener tres. Entonces las pongo y después las califico cada una sin pensar en las otras, de manera objetiva, independiente. Las califico dependiendo de los criterios que definí. Entonces digo, a esta le doy sobre 10, le doy 4, a esta le doy 7. Y defino una por una, la califico completamente y después sigo con la otra. De hecho, hasta descanso entre una y otra para no dejarme sesgar, ¿no? Califico una, me tomo un café y vuelvo por la segunda. Cuando están todas calificadas, es muy sencillo. Pondero esas calificaciones que les doy y tengo una calificación objetiva, unas calificaciones relativamente objetivas y racionales sobre la decisión que quiero tomar. Entonces, una sacó 7,5, la otra 4 y la otra 7,8, por decir algo. La de 4 murió, ya la decisión es entre dos, ¿no? Entonces, voy mejorando, ya sé cuál ganó y cuál es la más cerquita. Entonces después hago la segunda parte, que es la que termino decidiendo por eso. Ahora miro el riesgo, ¿sí? Primero miré la decisión y los criterios que me interesan de lo que quiero lograr con eso. Entonces volteo y literalmente la volteo porque del otro lado de la hoja hago el riesgo y esas dos que quedaron ganando, porque son la 1 y la 2, simplemente les hago un análisis de riesgo. Entonces digo, ok, ¿cuáles son los riesgos en esta decisión? Que no voy a conseguir trabajo y por lo tanto se me acaban los ahorros y me quedé líquido. Ok, y le voy poniendo, en este caso ya no el peso como en la decisión de atrás, sino cuál es la gravedad y la califico. Es decir, si esto pasa es gravísimo, ¿no? Y después hago lo mismo con las dos que quedaron, habiendo descartado una, y pongo la probabilidad de que este riesgo se dé con esta decisión. No, bajita, 15% de probabilidad. En cambio, en la otra es 50. Y claro, si el riesgo era altísimo, calificado como, no sé, 60 en gravedad, bueno, de 1 a 10. Si es 10 de gravedad y la probabilidad de que se dé es del 70%, pues eso va a ir sacando esa alternativa de la decisión. Entonces, en resumen, primero defino muy bien la decisión, los criterios importantes, las califico y después de que tengo el resultado, no me quedo ahí. Voy y miro los riesgos y trato de tomar la mejor con menos riesgo. Interesante, muy interesante, muy interesante. Gracias. Gracias. Yo después tengo una preguntita sobre eso, pero le voy a dar la palabra a Jorge Luis Puerta, que la tiene levantada hace rato. Adelante, Jorge Luis. Ya, muchas gracias. Jorge, algo maravilloso. Tengo 20.000 cosas para decir, no sé por dónde comenzar. No, sí sé por dónde comenzar, por tu nombre, Jorge Silva. Yo a Jorge Silva lo quise mucho.
No sé si te dice algo Jorge Silva, director de cine, marido de Marta Rodríguez. Sí, sí. Bueno, para mí fue una persona que me marcó y entonces como que siento algo de renovación, de reencarnación a través de ti. Y quería hacer la comparación. Lo que a ti te sirve como hoja de vuelo, justamente yo lo aprendí con Jorge y con Marta, haciendo cine. Creo que hacer un guión de cine, hacer una película, es muy equivalente al plan de vuelo, ¿no es cierto? Y eso me ha servido muchísimo, porque para mí me sirve mucho lo que son imágenes. La imagen me dice mucho más que mucho texto, que mucho... Y creo yo que hay mucha similitud. Cuando te estaba oyendo, iba aplicando a lo del cine y me parece que hay algo muy semejante que nos puede dar los mismos resultados. Y finalmente, tú que hablas tanto de gente, me gustaría saber con qué gente te rodeas, qué gente te ha marcado, qué Uy, gente puedes decir que realmente te ha ayudado a eso. Gracias. sí. Pues primero el primer comentario. Coincido contigo en lo de las imágenes. De hecho, por ejemplo, con mi gente y cuando estoy haciendo algún taller o alguna presentación, les pido que comenten una foto, porque yo creo, por eso me gusta la fotografía. Una imagen es muy poderosa. Entonces les digo, ahora cuéntenme una historia con una foto, escojan una foto cualquiera y cuéntenme una historia, ¿no? Y así ensayamos, porque en la vida lo que hacemos todos es contar historias. Entonces el storytelling los pongo a que lo ejerciten diciendo, hoy la reunión empieza con una foto. Cada uno escoja una foto y tiene que contarnos una historia. Entonces, 100% de acuerdo contigo en eso. Disfruto mucho tratar de congelar una historia en una imagen que después comparto y que genere ojalá sentimientos y emociones y cosas. La segunda parte, pues mira, en el libro que terminé en la parte final, cuando me estoy despidiendo, digo, mire, si alguien cuando leyó este libro se está buscando en este libro y no apareció, porque puede pasar, yo no puedo contar toda mi vida ahí, ni puedo mencionar todas las anécdotas, ni todas las experiencias, digo, le pido disculpas, pero porque para mí ha sido tanta la gente que me ha ayudado y que ha creído en mí que sería imposible ponerlos todos en este libro. Entonces, de antemano les pido una disculpa por no encontrarse ahí y les digo que los llevo en el corazón, ¿sí? Y es verdad, es decir, como yo trabajé en tantas compañías, hay una persona que estimo y cuando pienso en esa persona me emociono mucho y es uno de mis primeros miembros de equipo que yo lideré en Arthur Andersen, que fue uno de mi primer trabajo formal, que trabajamos muy duro, con mucho sacrificio. Esa persona, que era una persona divertidísima porque era compleja, era una persona difícil de manejar, caprichosa, bueno, era de los que decía, llevaba a la oficina, llevaba como pasábamos la noche en blanco, llevaba un colchón y una lámpara de luz amarilla porque odiaba la luz blanca. Entonces, él llevaba un colchón para hacer siestas y llevaba su lámpara porque él no trabajaba con luz blanca. Y él, obviamente, era conflictivo, pero yo lo ayudé a crecer y él me ayudó a mí a crecer. Cuando nos despedimos, porque yo renuncié y me fui a hacer otras cosas, desde entonces me llega todos los años, así me cambie de casa, de país, yo no sé cómo hace, me llega una tarjeta de Navidad, ¿sí? Y digo lo del país y eso porque es relevante, porque es que no me la manda digital. Me llega una tarjeta física de Navidad en donde casi siempre es una foto de él con su familia, entonces yo veo el crecimiento de sus hijos y los veo ahora, eran bebés y ahora los veo grandes, y me manda un mensaje todos los diciembres, no falla, y así él no sepa que me mude. Entonces, eso es muy gratificante. Ahora, eso desde el punto de vista de equipo y de personas que me apoyaron y creyeron en la visión, pero mentores muchos, te menciono, y además yo creo que depende de los temas, porque por ejemplo, a mí, pues yo soy muy mariano, entonces todo lo que tenga que ver con la Virgen o relacionado con la Virgen me ayuda mucho, pero Juan Pablo II para mí impresionante, pero en la parte, digamos, laboral o profesional tuve muchos mentores. Orlando Ayala, un colombiano que es de los que más lejos ha llegado en Microsoft en términos de nivel jerárquico, reportándole a Bill Gates. Él fue mentor mío muy cercano, lo quiero mucho y me ayudó muchísimo. Admiro muchísimo a Satya Nadella porque lo tuve mucho tiempo conmigo y Satya Nadella, además de ser un tipo brillante que puede hablar a cualquier nivel o técnico o de negocios o de estrategia con cualquier persona, es impresionante ese señor, es una persona de una sensibilidad y de una humildad y de una sencillez. Yo no me lo podía creer. Le ofrecimos helicóptero para ir desde donde estábamos con los clientes, en el centro de convenciones en México, para ir a las afueras, en donde estaba un centro comunitario donde iba a conocer los proyectos sociales que teníamos
que le quedaba muy cerca donde iba a tomar su avión privado, entonces era perfecto. Se va en helicóptero, ve el centro comunitario, a su avión y gracias por todo. Y él dijo, no, yo quiero entender un poco la vida de los mexicanos, yo me voy en carro, que nos demoramos hora y media, no importa, yo decido a qué hora se va el avión. Y nos fuimos en el carro, eso implicó 2 horas con él y yo sentados en un carro, en donde ya la agenda y el minuto a minuto no sirve. Es decir, uno en el mundo corporativo tú planeas hasta el último minuto y tratas de pensar en el momento en que te lo vas a quitar de encima, porque es tanto trabajo y tanto estrés que estás, pero nervioso y agotado de todo lo que está pasando. Acá de pronto sacamos un sándwich en pan francés, nos lo fuimos comiendo en el carro porque no habíamos tenido tiempo de almorzar y empezamos a hablar de la vida. 2 horas hablando de la vida con Satya Nadella, ¿no? Entonces, esos personajes han influido mucho en mí. Bill Gates de otra manera, ¿no? Es decir, una persona brillante, un poco, no lo digo técnicamente, pero un poco autista casi, ¿no? Es decir, un tipo muy brillante, muy tímido, pero impresionante. Los mensajes, cuando lo trajimos a Cartagena a que se reuniera con el presidente Uribe, por ejemplo, él dijo, yo hago lo que ustedes me digan. Entonces dijimos, tiene reunión con el presidente Uribe, entonces tiene que usar guayabera, que es esto. Esto es una guayabera. Le dejamos 3 en el closet, en el cuarto del hotel, y le dijimos, usted escoja la que más le guste, mejor le quede, y con esa se va. Pues nadie le explicó que la guayabera no se mete entre el pantalón. Y él se la metió entre el pantalón y se la puso como una camisa, y quedó en todas las fotos de protocolo con el presidente Uribe, el presidente con su guayabera, y él con la guayabera metida entre el pantalón. Y es un tipo que hace lo que uno le pida, siempre quiere ayudar. Entonces, si me preguntas una lista de quiénes, mucha gente. Y por eso es que creo, cuando digo que it's all about people, es mucha gente la que me ha inspirado, la que me ha ayudado y la que ha creído en mí. Qué bien, qué interesante. Y Y lo de a Jorge ver, Silva, sí, y lo de Jorge Silva, Lo de Jorge Silva, perdóname, ¿qué me perdí? ¿lo que Jorge- conociste, no lo conociste? No, sí sé quién es claramente, pero no parientes, no parientes. Pero sí sé claramente quién es. Y también creo lo que tú dices, que hacer una, de hecho, es una historia un poquitico que tenía unos minutos, pero hay una persona que estudió teatro, es una canadiense, estudió en Estados Unidos teatro, no se fue ni a Nueva York ni a Hollywood, se fue a Minneapolis, ¿sí? Que es un centro también donde hay mucho teatro y muchas cosas importantes en Estados Unidos, y allá fue a aprender teatro. Y esa persona, para hacer el cuento, se dio cuenta cuando estaba estudiando teatro que realmente ella podía hacer una mejor vida y contribuir más cuando se dio cuenta que la vida es teatro, que todos estamos actuando todo el tiempo y que si ella le ayudaba a los grandes CEOs y a los grandes directores y a los grandes comunicadores a hacer ese teatro bien hecho, iba a tener mucho más impacto. Montó un negocio espectacular. Yo sabía ella era asesora de los CEOs más importantes de Estados Unidos. Yo no podía pagar eso. Entonces la llamé y le dije, mire, yo no tengo la plata, pero algún día quiero hacer esto con usted. Un día de coaching dedicado a mí. Entonces, lo que le ofrezco es, el día que a usted alguien le cancele, me llama, yo me monto un avión y llego y usted me hace un descuento. Y ella se rió y todo, y pues no pasó nada por unos meses, pero me llamó un abril, que no se me olvida, y me acuerdo porque el viaje fue en mayo, y me dijo, oiga, hay este espacio, ¿se anima? Venga en un avión y lo hacemos. Y me monté en el avión y allá llegué. Y entonces la persona es espectacular. Y por eso lo relaciono con lo del guión que me cuentas y la película, porque eso es lo que ella decía, es decir, y no se sentía haciendo trampa, sino que era fortaleciendo a la gente para que pudiera hacer mejor su misión o su trabajo. Eso era lo que hacía. Espectacular. qué bien, Jorge. Jorge, aprovechando que no hay ninguna pregunta, quiero meter la cucharadita otra vez. Eh, Hablaste de decisiones y de todos los argumentos y los parámetros para tomar decisiones. Y quiero contar una experiencia personal que me impactó muchísimo. En una de las empresas multinacionales en que yo trabajaba, iba en el carro, ahora que mencionaste el tema del carro, con el presidente de la empresa y de repente me dice, yo creo que tenemos que hacer esto, esto y esto y necesito que me ayudes a convencer al financiero, al de marketing y a todos
que se inventen algunos argumentos, algunas razones, porque quiero presentar esto en la junta directiva. Y mi raciocinio es, oye, pero es que si no hay nada racional es que siento que esa es la decisión. Y me dice, ¿tú qué piensas? Ahí se me vino a mí el background de la Compañía de Jesús. Ujú. Y dije, ¿por qué? Le dije, hagamos una cosa, ¿por qué no lo meditas esta noche, lo piensas? Y de acuerdo a las mociones del Espíritu, lo llamaba San Ignacio, dependiendo de cómo te sientas mañana con respecto a esa decisión, que la veo clarísima en tu mente, eh, tú me vas a decir si te sientes bien, si te sientes tranquilo, cada vez más fuerte, o si tuviste muchas dudas, o si estás oscilando, o si desististe de la idea, pero déjalo para mañana y ¿qué tal si lo hacemos? No había más tiempo para comunicarse con nadie más. Al día siguiente el hombre volvió y me dijo, cada vez me siento más convencido de que esto es lo que tenemos que hacer. Y le expliqué, le conté de dónde venía yo, de haber sido 10 años jesuita, y cómo los jesuitas aprendíamos a tomar decisiones no solo racionales, no solo argumentos racionales, Estoy de sino que acuerdo. había mociones del espíritu. ¿Cómo te sientes con esto? Y te lo juro, en mi vida personal y en mi vida profesional, muchísimas veces no tenía los argumentos para tomar decisiones, pero sí tenía los sentimientos, las emociones que me decían, esto es lo correcto. Y dejarlo para el día siguiente y analizar los sentimientos y las emociones me daban esa confirmación y lo comprobé muchas veces. ¿Tú qué piensas de esa parte? Porque lo que yo he visto es muchísimos argumentos racionales, el uno, el otro, el riesgo, los números. ¿Dónde está el Pero sentimiento en sí, esa filosofía de toma de decisiones? yo creo muchísimo en la intuición y además creo que la entreno, ¿sí? Yo molesto mucho en mi casa porque somos 5 mujeres y 4 hombres y yo digo que estando con tantas mujeres me desarrollaron el sentido ese sexto de intuición, el sexto sentido que tienen las mujeres de alguna manera, porque yo siento la intuición que me habla mucho. Por eso también aclaré cuando hicieron la pregunta que depende del tipo de decisión, ¿no? Y mencioné que en algunas de mucha criticidad pues hay que llegar a ese nivel de sofisticación, pero otras se toman con intuición porque además no hay tiempo para conseguir más información o se requieren rápido la decisión, o el liderazgo implica que no la pienses mucho, sino que reacciones, otras las tienes que pensar mucho. Entonces yo creo mucho en eso y también pues yo no voy a mentirles a ustedes diciendo que yo soy un practicante religioso, de que todos los días voy a misa y eso no, pero sí soy de muchísima fe. Voy a confesar algo aquí y que además me ha servido muchísimo. Yo esto no lo cuento a mucha gente. Nunca antes de hablar en público o tener una charla como la que estoy teniendo hoy, empiezo sin haber rezado una oración al Espíritu Santo que cargo conmigo todo el tiempo. Y es parte de la rutina cuando yo voy a hacer presentaciones. Es decir, yo voy a hacer una presentación y llego a tiempo, reconozco el auditorio, me familiarizo, miro la luz, el audio, todo eso, y me escondo un poquito a rezar y a meditar un poquito antes de salir. Y esa oración al Espíritu Santo me fascina y me ha servido durante muchísimos años. Yo siento que de verdad, lo que voy a decir suena medio loco, medio raro, pero me aclara la mente y me abre las palabras que necesito sacar en el momento indicado, ¿no? Entonces, la decisión no puede ser solo racional. Algunas ni siquiera te dan el tiempo para que llegues a ese tipo de análisis. Tienes que tomarla con el 40% de información y 60% de intuición, de experiencia. Para eso se requieren líderes experimentados. He estado en situaciones similares y esto ha funcionado y esto no. Tengo que lanzarme al agua y tomar la decisión. Algunas que son muy críticas, como por ejemplo irme de país, me dan el tiempo de sentarme y hacer un estudio más racional, etcétera. Yo soy ingeniero y era muy ingeniero. A los 30 años me di cuenta que estaba siendo demasiado ingeniero y que lo que no estaba en una fórmula no existía. Entonces empecé un proceso consciente que me tomó tiempo para abrirme la mente y hacer cosas que estuvieran al otro lado del espectro, al otro lado del péndulo, y llegué inclusive, con el perdón de ustedes, a hacer cartas astrales, a leer las runas vikingas, a entender una serie de cosas que para mí antes eran brujería y que yo ni pensaba que eso existía, pero quería entender ese espectro de un lado al otro. Eso me fue soltando
y empecé a admitir una cantidad de cosas como la intuición, la energía, el olfato, la experiencia, que participan en todas las decisiones. O sea, coincido contigo, no todo puede ser racional. Lo era a los 30 años, empecé a entrenarme en no serlo tanto, y ahora es una buena mezcla de las dos. ¿Y llamarías a la intuición experiencias acumuladas? Yo creo que la intuición tiene algo también de mágico en términos de energía y puedo sofisticarme en eso, pero se alimenta de las experiencias. La intuición está nutrida por las experiencias. Perfecto. Gracias, Jorge. Alberto Betancourt y después Bernardo Nieto. Adelante, Alberto. Libera tu micrófono. Ay, Dios mío. ¿Listo? Ya. Bueno, me ha encantado toda la información que nos has dado en esta charla. Una energía tremenda la que tienes tú para expresarte, una energía tremenda para programar tu vida, para tus planes de vuelo. Creo que a todos nosotros nos interesaría mucho escuchar cómo fue tu plan de vuelo para salir victorioso de ese cáncer a tan temprana edad. Cuéntanos. Sí, mira, eso fue un proceso porque, pues primero, y tiene etapas, que se parece un poco a la curva que le pintan a uno la U en la curva del manejo del cambio, cuando uno cae a un hueco muy profundo y le toma mucho tiempo salir de ese hueco para volver a estar tranquilo. Al principio, negación, era negación total. Es más, a mí me tomó tiempo pronunciar la palabra cáncer durante mucho tiempo, sabiendo que estaba enfermo y sabiendo que me iba para Houston, no quería nombrar la palabra cáncer y decía que ese apéndice raro que yo tenía, ¿no? Cosas así para evitar mencionar la palabra. Después vino un proceso de aceptación y un poco inspirado en mi papá y mi mamá, que la relación entre nosotros creció muchísimo con esa experiencia, porque ellos viajaron conmigo, nos fuimos los tres, nos fuimos a Houston, los médicos me mandaron a Estados Unidos y entonces la experiencia que tuvimos allá, que fue larga porque yo llegué, me repitieron los exámenes, se demoraron un montón, confirmaron el diagnóstico, vamos a empezar tratamiento, me hospitalizaron y Houston se volvió mi segunda casa por mucho tiempo, ¿no? Entonces, y a esos viajes íbamos mi papá, mi mamá y yo, no iba más, los otros 8 hermanos se quedaban en casa. Entonces, inspirado por ellos, yo empecé a buscar fortaleza donde no la tenía, pensando en protegerlos a ellos. Yo decía, tengo que protegerlos de esta situación tan dura que nos toca vivir y yo los veía a ellos preocupados, tristes, los veía a ellos tratando de no afligirme, evitando, haciendo casi que haciendo teatro, haciéndome creer que estaban bien, etcétera. Entonces, al principio dije, tengo que tener fortaleza, tengo que salir adelante, sobre todo por los seres queridos, ¿no? Después de un tiempo vino una crisis que yo creo que era inevitable, cuando ya ha entrado el proceso, la quimioterapia, todo, vienen todas las dudas y yo me desboroné y aprendí otra de las lecciones importantes en mi vida. Pedir ayuda es señal de fortaleza, no de debilidad. Entonces empecé a pedir ayuda y terminé visitando a un psiquiatra una vez a la semana durante un tiempo y realmente lo que me ayudó a recomponerme fue increíble, ¿no? Yo se lo agradezco muchísimo. Me acuerdo que yo salía con una energía impresionante después de esas visitas al psiquiatra. Tenía un amigo, un confidente, alguien con quien podía hablar todas estas cosas y aprendí que a pedir ayuda es señal de fortaleza y no lo contrario. O sea, en ningún momento me sentí que ir al psiquiatra era debilidad, ¿no? Para ponerte ese ejemplo. Y él me ayudó a fortalecerme muchísimo. Los amigos, empecé a buscar los amigos como loco. Me pasó una cosa muy rara, se me olvidó manejar como parte del proceso, se me olvidó manejar literalmente. Y entonces agarré a los amigos a que me volvieran a enseñar a manejar, etcétera. Entonces, estar muy rodeado de la familia y muy rodeado de los amigos. Y yo tengo un problema y es que los miedos los enfrento con conocimiento. Por ejemplo, me gusta la aviación porque como fui consultor y montaba en aviones malísimos en medio de tormentas todos los días, entonces le cogí miedo a la aviación y me volví piloto estudiando y se me quitó el miedo. Lo mismo hice con el cáncer. Mi hermano es médico cirujano y los libros, en esa época no había internet, no había ni celulares, pero la biblioteca de mi hermano estaba disponible para mí todo el día y yo me quedaba solo con sus libros. Entonces empecé a entender qué era lo que me pasaba, ¿no? Y cuando empecé a entender qué me pasaba y cuáles eran los posibles resultados, entonces me comprometí con uno y es
esto es curable y yo me voy a curar, ¿no? Entonces empecé a hacer todo lo que los médicos y hoy en día eso es lo que hago, ¿no? En un problema de salud de la familia, lo primero que quiero es que la persona esté en manos de la persona correcta lo más rápidamente posible. Porque lo que hice yo fue, pues obviamente tenía mucha fe y tenía un tema espiritual importante, pero también me puse en manos de los médicos y dije, voy a seguir todas las recomendaciones al pie de la letra y empecé a cuidar mi salud muchísimo, empecé a hacer ejercicio y a decir, me repetía todos los días, yo voy a salir de esto, yo me voy a curar, yo me voy a curar, yo me voy a curar. Y como había visto que era posible para el tipo de cáncer que yo tenía, dije, yo quiero ser de ese porcentaje que se salva, ¿no? Un poco eso fue, ¿no? Pasaron muchas cosas, muchas subidas y bajadas, pero en esencia creo que tuve el valor de enfrentarlo, de estudiar, de aprender, de entender. Yo a mi médico le preguntaba qué querían decir los exámenes, etcétera. Después con mi médico en Colombia, yo lo llamaba y le decía, tengo anemia macrocítica hipocrómica, ¿me tomo el hierro o no hago nada, no? Y eso después inclusive influyó en mi carrera profesional, porque en Accenture me nombraron el experto en medicina y terminé trabajando con el departamento médico de la ESO y en el Cerrejón desarrollando pues una cantidad de sistemas de información para los médicos. Interesante. Alberto, Interesantísimo, o sea, que con puro poder mental lograste prácticamente salir adelante. Me Yo diría que encanta tu sí. testimonio. Sí, yo diría que poder mental y un tema espiritual muy importante también. Sí, muy bien. qué bien, qué bien. Gracias, Alberto. Lo que tú llamas el trabajar del subconsciente, ¿no es cierto, Alberto? Ajá. Fuerte, fuerte. Gracias, Alberto. Bernardo Nieto y después William Mejía. Brevemente, Jorge, si te parece, en la toma de decisión para retirarte ya del mundo corporativo y entrar a trabajar intensamente en tu plan de vida o empresa personal, ¿qué tanto tuvo que ver allí esa introspección a la que Darío hacía referencia, ese análisis? ¿Qué motivó el que te retiraras del mundo corporativo y estás ahora en esto? Tú no estás retirado para nada, tú no estás No, retirado. sí, no. Pues mira, la respuesta fácil y creo que es la correcta y además tiene un matiz, pero es como yo venía haciendo mi plan de vida tantos años con tanta disciplina, ya estaba presupuestado ahí que ese momento iba a llegar. Y entonces lo que tenía que hacer, como mencionaba alguien más en la charla ahora, había que prepararse y estar listo. Entonces ya estaba en mi plan de vida, eso lo hizo mucho más fácil porque yo ya sabía qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y por qué lo estaba haciendo, ¿no? Entonces ni siquiera fue que yo tuviera que sentarme a decir voy a tomar la decisión. La decisión estaba tomada en mi plan de vida hacía muchos años. Lo que no estaba decidido era el momento. Entonces, yo creí que llegaba el momento cuando me retiré de Microsoft en México, ya dije, bueno, ya suficiente, a mí lo que me gusta es el campo, yo no quiero ir a la política corporativa en Seattle, ya es el momento, me retiro de la vida corporativa. Y me retiré convencido de que no volví al mundo corporativo, me tomé unas vacaciones, me vine a pasar Navidad con la familia aquí en Colombia, empezamos el proceso de repatriar nuestras cosas y dije, yo no quiero pensar en qué voy a hacer, sino hasta febrero. La decisión la tomé en septiembre, pues ya estaba comunicada desde enero, pero la manejamos hasta septiembre que me retiré y octubre, noviembre y diciembre me di vacaciones y un poquito en enero empecé a decir, bueno, ok, en febrero empiezo. El 5 de febrero, y me acuerdo porque es el cumpleaños de mi papá, entonces no se me olvida que ese día me entró una llamada y era Amazon Web Services, era Amazon a proponerme que me fuera a trabajar con ellos en un proyecto para la región andina interesantísimo, armar equipo desde cero, un equipo de alto desempeño, etc. Y el reto era interesantísimo. Y yo que pensaba que ya me iba a retirar del mundo corporativo, me enamoraron en una semana y 3 semanas después estaba firmando contrato. Y trabajé 3 años y medio más con ellos. Entonces, a lo que voy es, yo sabía que eso era lo que quería, no tenía claro cuándo, tomé la decisión pensando que ya estaba listo y en febrero me di cuenta que todavía no, que me faltaba. Y fue interesantísimo porque eso sí fue como si el Espíritu Santo me hubiera ayudado, porque en Microsoft por cultura y por situación y por el tamaño del mercado mexicano, de hecho ya desde Colombia, entonces yo tenía escoltas, asistente personal ejecutiva, persona de planeación, persona obviamente de recursos, o sea, un grupo muy grande de gente que me ayudaba. Yo salía a un viaje y me entregaban el brief con todo lo que yo necesitaba, con hotel, restaurante, transporte, todo y todos los briefs de cada uno de los clientes que iba a ver, o si era una reunión corporativa, yo ya
sabía a qué iba, pero me entregaban todo y yo iba estudiando en el avión y tenía todo lo que necesitaba. Cuando entré a Amazon, me di cuenta que ahí todo era hands-on y que ahí yo no iba a tener a nadie. Yo no tuve asistente ejecutiva, no tuve chofer, no tuve carro, yo tenía que hacer las reservaciones en los hoteles, en los aviones, yo tenía que probar el menú para hacer una reunión, iba y tenía que comer y decir, sí, aprobado el menú. Y yo, pues, hacía muchos años que no hacía ni siquiera un reporte de gastos y me tocó volver a hacer reporte de gastos. Entonces, fíjate cómo es el Espíritu Santo. Lo que me dijo es, si usted va a hacer lo que dice que va a hacer, y viene de ese nivel en donde usted realmente está solamente en la parte estratégica, de dirección, de liderazgo, y tiene tanta ayuda a su alcance, pues usted cuando se aterrice en el mundo real y tenga que hacer las cosas usted por sí solo, se va a estrellar, se va a frustrar, se va a deprimir. Estos 3 años y medio es como si el Espíritu Santo me los hubiera puesto en el camino para volverme a volver un ser terrenal que tiene que salir al banco y hacer la consignación y que tiene que ir al hotel y hacer la reserva de avión. En ese momento, hace 2 años, salí de Amazon ya convencido que ahora sí era el momento y ahora sí creo que no me equivoqué. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. William Mejía. Adelante, William. Jorge, con toda tu experiencia, tu preparación, tus valores, ¿pensaste alguna vez entrar al sector público que necesita líderes como tú? Lo consideré, pero desde muy temprana etapa en mi vida decidí que no. Y te explico por qué. Y de hecho yo me comparo mucho con mi hermano Gabriel y yo siempre molesto y digo que yo soy el bueno y él es el malo, ¿no? Él tiene piel de cocodrilo y entonces puede resistir muchas cosas que pasan en el sector político que yo no podría. Yo por mi temperamento, por mis valores, por mi integridad, por mi transparencia, yo creo que estaría en la cárcel muy rápido o me echarían muy rápido o me meto en una pelea peligrosísima. Entonces, yo sí quería tener impacto desde el sector público, pero me quedó claro que yo me hubiera desesperado y no hubiera tenido la paciencia que se necesita para moverse en un entorno tan complejo, burocracia, procesos, riesgos de terminar empapelado como todos terminan, etcétera. No, lo que voy a hacer es, y trabajé muchísimo con sector público, de hecho mi último cargo en Amazon tenía que ver con sector público principalmente. Pero yo lo que decía es, yo tengo que canalizar los recursos de las empresas privadas globales, multinacionales, que tienen mucha plata. Yo canalizo la tecnología que tienen y los recursos que tienen para ayudar al gobierno. El mejor ejemplo fue lo que pudimos hacer en la pandemia. Es decir, durante un año y más le ayudé al gobierno colombiano a hacer algo que hacía 2 años antes decían que era imposible de hacer y lo hicimos gratis. No le cobramos nada por 2 años al gobierno colombiano y les ayudamos a integrar todos los sistemas de información de todas las entidades que tenían que hablarse para poder tomar las decisiones correctas. Hay que pensar que los hospitales le reportaran toda la información de ocupación de camas y de enfermos. Eso era imposible porque no había conexión entre los sistemas ni nada. Montamos todo en la nube y lo hicimos. Y lo hicimos todo gratis. Yo me reunía en reuniones telefónicas con todos los actores, incluyendo Presidencia de la República, por lo menos 2 veces a la semana, 2, 3 horas, en donde veíamos qué problemas había, qué podemos hacer, cómo ayudamos, yo puedo poner esta plata, yo puedo ayudar con estos créditos, este canal sabe esto, me metía a fondo en los problemas que había que resolver. Entonces, ese es un ejemplo de que en ese momento de crisis yo estaba haciendo mucho más por el país de lo que hubiera hecho si hubiera estado del lado del sector público. Entonces, me apasiona el sector público por el impacto que tiene, pero prefiero hacerlo desde afuera, trabajando como sector privado, ayudándoles a ellos, ¿no? Yo no hubiera aguantado mucho, no tengo la paciencia para manejar ciertas cosas que suceden allá adentro. Respeto mucho a los que sí lo hacen y hay gente extraordinaria que hace un sacrificio muy grande allá, pero yo creo que tengo mayor impacto desde afuera que desde adentro. Qué bien, qué bien, qué excelente. Jorge, realmente hemos abusado de ti esta noche con una cantidad de preguntas y te has manifestado transparente con todos nosotros en muchísimos aspectos. Yo no sé si existe alguna otra pregunta o algún otro comentario que alguien quisiera hacer, pero la verdad que nos has dejado a mí personalmente súper inquieto, muy complacido de saber que ojalá yo hubiera sido aquel profesor que te iluminó en algún momento, pero sí el hecho de saber que has tenido una trayectoria tan grande, de alguna manera uno se siente muy contento de que esto pase en nuestro país y mucho más en estos momentos.
No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces queríamos agradecerte de verdad estos minutos que nos has regalado esta hora, 2 horas, y hay un aplauso virtual que estamos mandándote. Espero que lo sientas y que realmente nos sigas acompañando, ojalá en alguna otra oportunidad para profundizar en algunos de los temas. Personalmente quisiera volver a tener contacto contigo porque hay muchas cosas que trabajo en común en mi tercera etapa y que tienen que ver con muchas de estas cosas y lo haré. Eh, al- algunas palabras finales, Jorge. Pues mira, yo agradezco muchísimo la invitación, lo he disfrutado muchísimo, aprendo mucho en cosas como esto, sigo aprendiendo y absorbo todo lo que pueda. Ojalá pueda tener la oportunidad de hablar con ustedes esas experiencias que han tenido también en este proceso de la tercera etapa o tercer capítulo, como lo llamo yo, para no usar la palabra retiro. Y cuenten conmigo, yo lo he disfrutado muchísimo, gracias por la invitación me alegra saber que lo han disfrutado, que han visto algún valor. Y les recomiendo que compren el libro. Con mucho gusto, Jorge. Esto se Bueno, trata, por supuesto que sí. voy a, Gracias. voy a tomarme solo 30 segundos para avisarles a todos los participantes, incluyéndote a ti, nuestros próximos tertulias. Tenemos la semana entrante una tertulia especial que va a ser el lanzamiento de la biografía, libro de Silvio Zuluaga, un compañero nuestro, y hará ese lanzamiento de forma física y lo acompañaremos en nuestra reunión de Zoom. El 27 de junio tendremos la sesión 198. Vamos a conversar grupalmente sobre un vídeo del doctor Manuel Sanz Segarra, médico cirujano de la Universidad de Barcelona. El tema es Somos Uno. El 4 de julio tendremos de invitado a Fabio Valencia Cosio, hermano de Ramiro, y nos va a hablar sobre los aprendizajes de su participación en negociaciones con la guerrilla. Fabio aceptó la invitación para eso y se reunirá con nosotros el 4 de julio. Y el 11 de julio celebraremos nuestra sesión número 200 de este grupo, desde que comenzó la pandemia, y el equipo coordinador hemos llegado a una conclusión que hay que dedicarle ese día a nuestras tertulias. Y entonces la misión, para que vayan preparando, es que todos prepararemos una frase, no una presentación, una frase de lo que ha significado para mí participar en estas tertulias. Una frase. Entonces, vamos a colectar todas esas frases y después vamos a tener una tertulia sobre lo que haya resultado. Estas son las 4 próximas tertulias. Les agradezco muchísimo a todos su participación hoy y nos esperamos la próxima semana. Jorge, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación, por tus aportes y estaremos en contacto de nuevo. Para todos los demás, un abrazo, feliz noche y feliz Gracias. tarde. Yo estoy aquí a la medianoche. Chao. Bueno, hasta Gracias, Hasta luego. Eduardo. luego. Gracias, Felicidades. Jorge. Todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias. Chaval, a dormir. Ya también tú, Sí, juiciosito, sí. a la cama. Se nos va a acabar Chao, el chaval. encanto a medianoche. Los europeos se les acaba el encanto. Claro. Bueno, muy bien, Darío. Chao, Gracias, Excelente. Darío. Bernardo. Gracias, Muchas Darío. gracias. Extraordinario, extraordinaria sesión. Sí, Realmente muy bueno. aprendimos Muy, un muy montón. bueno. Felicitaciones todos.